lo que el mundo ha ido diciendo y escribiendo a lo largo de los siglos. Por lo tanto, a todos aquellos que nos estén escuchando, no sé cuál es la cámara que me tengo que dirigir, pero a todos aquellos que nos estén escuchando, vamos a comenzar, voy a decirlo así, un fascinante viaje por la historia del libro más famoso del mundo. Amén. Amén. Yo digo que el libro de la Biblia, y lo digo con argumento, es el libro más famoso de la historia. Digo más, no hay otro libro como el libro de la Biblia. Amén. Amén. Bien, antes de continuar, que no nos queremos adelantar, vamos a estar dando, José, ¿nos da la dirección, por favor, de la iglesia? Sí, nuestra ¿Dónde dirección estamos? es Dirección, todo. calle Malcocinado, número 12, Polígono Albarregas, la ciudad de Mérida. También aprovechar para decir nuestra frecuencia de radio, la 107.8. Y nuestros canales de TikTok, tenemos dos, Iglesia del Templo de Mérida y Estudios Dunamis. Vale, muy bien. Entonces, como ya saben ustedes, como ha dicho José Manuel, ahora vamos a presentar a cada uno de los que están aquí. Todos los que se quieran ir conectando, puedes ir compartiendo los que estén en TikTok. ¿Se lo puedes decir tú, Tobalo? Sí, Y ahora te claro que presento. sí. Vayan compartiendo. En el perfil donde pone Estudio Dunami o también puedes seguirnos en la iglesia del Templo de Mérida. Todo eso a través de qué aplicación? De TikTok. De la aplicación de TikTok. Y creo, Miguel, que después también creo que van a subirlo a otra plataforma que creo que es, ¿cuál es? YouTube. YouTube. Es decir, que después de este programa se van a ir Se podrá grabando ver. Sí. y luego lo podéis ir viendo en diferido cuando quieran y tomar ahí en la red, ahí en la nube, para poder verlo cuando cada uno le apetezca o tenga tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, antes de seguir adelante, pues es la primera vez que nosotros nos reunimos como grupo y yo me gustaría presentar a estos colegas, amigos y hermanos en Cristo que estamos aquí reunidos en esta noche. Yo sé que no sé si para alguno de vosotros es la primera vez en un Sí, programa sí. de radio. Para Sí, mí. es la primera vez. ¿Tú Es la sabes, primera Israel? Ay, bien. Bueno, pues mira, voy a empezar por aquí. Tenemos aquí a nuestro hermano Tobalo. Tobalo, él es un miembro de la iglesia de aquí del Templo de Mérida, como ya está anunciando el hermano José Manuel. Él es un miembro de la iglesia del Templo de Mérida. Dinos algo de ti breve, Tobalo, breve. Pues Que la gente te nada, conozca a los que no te conozcan. pues nada, yo soy una ovejita de la iglesia del Templo de Mérida y aquí estoy para serviros, para ayudaros y para seguir en este labor que Dios nos ha mandado. Qué bien. Bueno, algo que no ha dicho, él es Tobalo y también su padre es obrero, pastor también, colaborador, como no, de la iglesia del Templo de Mérida. El hermano José María, para los que nos conozcan, el hermano José María de la iglesia de Mérida. Pero luego tenemos también a nuestro hermano Miguel. Miguel, ¿cómo te apellidas, Miguel? Salazar. Miguel Salazar. Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Bueno, Dios te pues bendiga. bien, muy contentos de estar con todos vosotros. Sabemos que no somos profesionales, pero sí que arrimamos el hombro para presentarles lo que es la Biblia, la palabra y la huella del cristianismo en el mundo. Muy bien. El libro más importante, el más leído y el que dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra, que es la Biblia, no pasará. Entonces, pues estamos aquí para sumar. Muy bien, Miguel. No somos gente experta, pero somos portadores de la bendita palabra del Señor. Amén. Eso que nunca se nos olvide. Amén. Bueno, tenemos aquí también a su hijo, él es hijo de Miguel, él se llama Isra. ¿Qué tal, Isra? Dios te bendiga. Bien, Buenas noches. buenas noches. Bueno, él es también, además de Miguel, él es otra oveja también. Nosotros decimos oveja en el sentido bíblico, ¿no? Las ovejas del Señor, ¿no? Como dice la Biblia. Amén. Somos hermanos, miembros de una iglesia local de aquí de Mérida y él es padre e hijo. Amén. Bueno, decir algo de Miguel antes de seguir adelante porque es el primer programa y nos tenemos que presentar. Miguel no ha dicho algo, como tampoco lo había dicho Tobalo. Miguel es hijo de un gran evangelista que partió ya con el Señor, que fue nuestro hermano Antonio, muy conocido, llamado por todos nosotros en la iglesia de Mérida y también en toda Extremadura y fuera de Extremadura, especialmente en Andalucía. ¿Cómo le conocían más bien a tu padre, Miguel? Bueno, le ¿Cómo conozco. decimos? Antonio el El evangelista. Antonio, el hermano Antonio, el El evangelista. hermano Antonio el evangelista de la evangelista. iglesia de Filadelfia. Sí. Es un hombre que tiene una trayectoria impresionante, que abrió muchísimas iglesias. ¿Cuántas iglesias abrió? 27, Yo 26. puedo decir 28. que me acuerdo de los números puedo decir Marchena, Loja, Muchísimas muchas iglesias. iglesias. Iglesias abiertas en su ministerio. En su Ahí ministerio.
Ahí tenemos a un hijo suyo, de nuestro hermano Antonio que está en el cielo, Miguel, y a su Amén. nieto Israel. Bueno, y aquí en este lado también tenemos a José Manuel, que él también el segundo de mis hijos en esta boda. Amén, amén. Bueno, José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué nos dices? Bueno, pues aquí estamos gozando, la verdad, ya el principio estoy disfrutando con lo que estoy escuchando y bueno, presentarme, como bien has dicho, nadie ha dicho quién es su padre, pero yo tengo aquí a mi padre hoy conmigo a mi lado. y eso Amén, siempre amén. Una bendición. Es una bendición, ¿no? Claro que Estar sí. con nuestro No te padre. queda de otra tampoco. Muy Y bien. bueno, somos una abejita de la iglesia y bueno, estamos en el piano también colaborando con el coro. Muy bien. Bueno, pues no, después de las presentaciones que hemos hecho, nosotros ya en el próximo programa no esperéis que hagamos esta presentación. Hombre, claro, ya no más. Ya vamos más rápido. Bueno, pues nada, vamos a estar tratando en los programas que vienen por delante, Miguel. Sí. ¿Cómo se le llama a este? ¿Qué título le hemos dado? No al programa de hoy, al tema generalizado. Israel. La historia de la Biblia. Bueno, en este caso, el tema central que está por encima de este es Las huellas del El cristianismo cristianismo. en la historia. la historia de huella del cristianismo en la historia. Muy bien. Vamos a tratar ese tema a lo largo y ancho de todo el tiempo que estemos por aquí dando radio, ¿de acuerdo? Pero el tema de hoy, como bien decía el hermano Israel, el tema de hoy va a ser, ¿cuál va a ser el tema de hoy? El libro, La historia La, de la la Biblia. historia sobre El libro más sobre la famoso del Biblia. mundo, ¿no? La el libro Biblia. más famoso del mundo. Bueno, pues yo me gustaría con vosotros hacer primeramente una presentación de este libro. A ver qué podemos decir de este libro, simplemente para dar una introducción. Yo digo que el libro de la Biblia es el libro más famoso del mundo. Yo voy a decir solamente una cosa y después vosotros seguís ayudándome. Yo digo, José, que el libro de la Biblia es el libro más leído de la historia de la humanidad. Y no me equivoco, ¿eh? Y tengo datos. ¿Tú qué dices? Yo sumo y diría que también es el libro más indestructible. El libro indestructible. A ver, tómalo. Sí, también el libro que ha pasado por todas las épocas de la historia del mundo, ¿no? Ha de pasado las por todas las etapas de la historia de la humanidad. ¿Y qué nos dirías tú, Isra, en cuanto a la introducción de este libro? Pues fue perseguido. Querían destruirlo, pero es indestructible. Amén. Miguel, añádelo. Yo puedo Como decir, creyente, ¿qué sí, dices claro, tú del libro de la yo Biblia? puedo decir que es el libro que lo ha dado una esperanza Muy bien, de vida eterna. como creyente lo has dicho. Como Eso lo has dicho como creyente. Esto me ha salido del corazón. O sea, es el libro que te ha dado Esperanza. esperanza de Salvación. salvación, Aleluya. vida eterna, que esto es Vida lo eterna. principal. Que, mira, podemos hablar de la historia de la Biblia, podemos hablar de arqueología, que vamos a hablar, podemos hablar de datos académicos, los que queráis, pero al final lo más importante es el contenido de este libro, que lo que dice Miguel es el que da esperanza al que De está vida perdido. eterna. Muy bien. Amén. Ese es el libro de la Biblia, ¿de acuerdo? Mira, ha dicho una palabra Israel, que el libro de la Biblia es el libro que ha sido perseguido. Bueno, pues estudiando estos días atrás y volviendo a recordar el libro de la Biblia, y recuerdo que en muchísimas ocasiones, pero al menos dos de ellas en la historia de la iglesia, y nos adelantamos que esto lo daremos mucho más adelante, recuerdo cuando uno de los emperadores llamado Diocleciano del siglo IV, en la gran persecución que hizo este hombre al cristianismo, resulta ser que quemó una biblioteca famosísima. Los que estéis aquí en las redes escuchando podéis buscar a través de Google, a través de internet, y buscar la biblioteca de Panfilio de Cesarea Marítima, que pertenece a Israel. Bueno, pues allí había una gran biblioteca a partir del siglo, me bailan los números, pero creo que es del siglo III hasta el siglo VI-VII. Una grandísima biblioteca que luego, si tenemos tiempo, hablaremos algo de ella porque nos interesa para los textos que nosotros queremos estar mencionando con peso histórico. Bueno, pues en esa biblioteca, ¿sabes lo que hizo este Diocleciano, este emperador? Mandó quemar por completo aquella biblioteca. Tenía cientos de miles de documentos de la Biblia. Y aquel Panfilio, que era el bibliotecario en aquel tiempo, llorando a lágrimas vivas, viendo cómo el trabajo de su vida, el trabajo también del famoso Orígenes que estaba allí, el famoso Eusebio de Cesarea y otros muchos códices y libros de la Biblia antiguos que estaban allí copiados, viendo cómo les habían prendido fuego. Pero tú has dicho que la Biblia es Indestructible. indestructible. ¿Qué quiere decir eso, Tomás? Pues básicamente que es un libro que no se puede destruir, que permanece en el tiempo.
que a pesar de todos los intentos de destruirlo, todo lo contrario, se ha levantado con más fuerza. Mira, Y lo podemos ver a lo largo de la siguiendo con historia. el hilo de este Panfilio, ha salido así porque habéis dicho esa palabra, Ujú. siguiendo con el hilo de este hombre Panfilio, un hombre erudito, de aquellos antiguos copistas que a mano copiaban cada libro en papiros, en vitelas, en pieles, a mano, o sea, un trabajo de erudito, como era en aquel tiempo. Bueno, pues este hombre dice la historia que cuando quemaron aquella biblioteca, es verdad que lloró Miguel, pero no solamente lloró, dice que a través de la persecución, ¿sabes lo que hizo? Preparó escuelas clandestinas porque los estaban persiguiendo a los cristianos, les daban muerte y quemaban todos sus libros. Y Diocleciano quería acabar con el cristianismo. Pero él, ¿qué hizo? Abrió escuelas clandestinas de escribas para seguir copiando el libro de la Biblia. ¿Sabes por qué? Esto, mira, los que nos están viendo, ahora mismo tengo aquí un sentimiento que lloraría. Amén. ¿Saben ustedes por qué? Porque ese hombre, entre tantos de la historia, se preocupó en aquel tiempo, en su tiempo, de que el libro de la Biblia fuese indestructible. Qué bien. Amén. Lo quemaban, pero él seguía haciendo copias clandestinas con el fin de que la palabra de Dios llegase hasta nuestro tiempo. ¿De cuántos hombres, Miguel, podríamos hablar a lo largo de la historia para que esta Biblia que hoy tenemos aquí, que a nosotros nos cuesta 10, 12, 15, 20 euros, que ya ves, ¿qué dinero es ese, verdad? Comparado con las miles, me atrevería a decir, millones de vidas en la historia que han muerto por causa del testimonio de este libro. O sea, ¿es el libro más famoso o no? Vaya. Digo yo, ¿no, Miguel? Tanto. Hombre, por favor. El libro más Claro que famoso sí. de toda la historia. Bien, a ver, mirad, a ver qué más podemos, para que podamos seguir hacia adelante. Hemos hablado de que es el libro más famoso, podemos añadir el libro más conocido, el libro más leído, más estudiado, pero si nos venimos a la actualidad, a ver quién de aquí, a ver quién está rápido de reflejo, si nos venimos a la actualidad, o sea, decirme, ¿cuántas copias actuales, no hablo de copias antiguas, luego entraremos, si nos da tiempo, porque este tema es muy ancho y muy largo, pero ¿cuántas copias, Miguel, actualmente, contando la mía que tengo aquí también, o sea, esta copia que la compré, no sé si fue impresa en China, no lo sé, pero contando todas las copias físicas, ¿cuántas copias creéis que puede haber ahora en el mundo? Di un número. Se dice que eran 6.000 y pico, ¿no? No, No. más. A ver, Muchas, di, muchas no, más. no os preocupéis equivocaros, que No pasa Bueno, nada, no pasa nada. Estamos en un- Yo creo no que os preocupéis son. tenemos el dato escrito. Creo que son 7.000 Vamos a hacer millones una de apuesta, copias. una ¿puede apuesta, a ser? ver quién gana, una apuesta, venga. Yo creo que son 7.000 millones de copias. 7.000 millones Yo de, creo que sí. de copias. ¿Cuánta gente hay en el Física. mundo, Tobalo? Pues el otro día lo vi en Google y hay 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. Y hay 7.000 millones de copias. ¿Tú qué dices, Miguel? Apuesta. Pues 7.500. Sí. Bueno, pues no sé si vosotros queréis apostar, a ver qué dices tú, Israel. En físico es que. ¿En físico? En físico. Papel, en papel, copia. Posiblemente 6 millones o algo, o más. Estoy de acuerdo con el Tobalo, son 7.000 millones y además cada año se imprimen entre 80 y 90 millones más. Que la cifra va subiendo. Qué locura. O sea, ¿qué está Imparable. pasando, O sea, nos Imparable. creíamos, a ver, yo cuando recordamos estas cosas, decimos, ay, el cristianismo a veces nos duele tanto, queremos la iglesia, la amada iglesia, que la gente se entera del mensaje de salvación, que la gente escuche la palabra. Y a veces, Israel, nos decepcionamos un poco porque nos creemos como que estamos dando a veces que no alcanzamos hasta donde queremos. Pero cuando escuchamos estas cifras reales, que cualquiera de los que nos estén escuchando pueden entrar en, ¿cómo le llaman? En Google, en cualquiera de estas páginas y buscar y certificar lo que estamos diciendo. Literalmente, si te entras en cualquier página, te va a decir la mayoría entre 5 a 7.000 millones de copias actuales. ¿Será el libro más famoso del mundo? O sea, José, ¿cuánta gente entonces en el mundo, cuántas personas pueden tener acceso a la Biblia? Pues yo te diría que prácticamente todas. Rara es la persona que no haya tenido acceso a una parte, a un versículo. Es impresionante. Es muy difícil, muy Es difícil. impresionante, de 5 a 7.000 millones de Biblias. A no ser que sea alguna tribu de estas perdidas del medio que podríamos discutirlo, pero la gran parte del mundo... Es que raro que no alguien no conoce. tenga acceso. Y ahora
os lanzo, estamos en la introducción nada más, ¿eh? Estamos hablando del libro más famoso del mundo como introducción. Actualmente, nos venimos a la actualidad, ¿eh? Que luego hablaremos si nos da tiempo de la antigüedad. ¿A cuántos idiomas está traducida la Biblia hasta el día de hoy desde que comenzó la Biblia? ¿A cuántos idiomas se ha traducido? Yo voy a decir una cifra, ¿eh? No una cifra, perdón. Voy a hacer una comparación. Yo digo que la Biblia, y sé que no me equivoco, esto no es una apuesta, esto es verdad. Yo digo que la Biblia ha sido el libro de la historia de la humanidad más traducido a otros idiomas, no digo copiado ya, más traducido a otros idiomas que cualquier otro libro de la historia de la humanidad desde que existe escritura. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a esto que estás hablando ahora, porque lo hemos estudiado, ¿no? Y cuando lo hemos estudiado me he hecho la pregunta, ¿pero cuántos idiomas hay en el mundo? Paso la pelota, Tobalo. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo, Tobalo? Venga, una apuesta, venga. No tengo el dato, no te preocupes. No he tenido el privilegio que yo de nosotros- viajar por que- todo el Un mundo montón. para Pues descubrirlo. imagínate, Que hagan el si ya dice ejercicio, que hay ¿no? 4, ¿cuánto hemos dicho? 4.000, ya está traducida más de A 4.000. 4.000. Y actualmente, Miguel, Sí. 4.000 idiomas. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Claro, sinceramente no tengo el dato, ¿eh? Yo tengo el dato de las traducciones. Ujú. Tengo otro dato, no sé si lo tenéis por ahí apuntado. Tengo otro dato de que actualmente, en mayo de 2026, la Biblia se está traduciendo a otros 3.500 a idiomas. otros, aparte de los 4.000, a otros 3.500. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Claro, conocemos que no todos son idiomas, ¿no? Que son dialectos. Son también, dialectos ¿no? del Como, idioma. por ejemplo, si estamos en España, ¿qué dialectos podían ser? La Biblia es Está el el catalán, catalán, está el vasco. el euskera, Queda el gallego. el extremeño, no sé. Sí, ¿no? Dialecto, ¿no? Bueno, imagínate, el otro día vi el dato y actualmente hay 173 países que están traduciendo la Biblia a esos 3.500 idiomas que serán idiomas y dialectos como hay en España y en cualquier otro país del mundo. Es decir, que esto no para, Miguel. Israel, Impa- esto no para. Es imparable. ¿Tú crees que la Biblia es un libro pasivo en el sentido de estancado? Con lo que estamos hablando. No. No, No, aumenta. O sea, cada día, o sea, ¿a qué mes estamos? A mayo, ¿no? a mayo. Y se está traduciendo a 3.000, ¿cuánto hemos dicho? 3.500 idiomas. Estos datos que estamos dando los podéis ver, o los que nos estén dialectos. viendo. Como son datos muy, muy grandes, quizás nos podemos equivocar en 1, 2, 3, pero evidentemente esa es la cifra prácticamente redonda. Es impresionante, ¿vale? ¿Alguna cosa más que podíamos añadir a esta presentación del libro de la Biblia? A ver qué más podíamos decir, José Manuel. Bueno, además de las copias físicas, vivimos actualmente, como todos sabemos, en un mundo digital. Evidente. Y es más ahora que nunca que se está leyendo incluso más la Biblia digitalmente que en el propio papel. Y entonces, pues, imaginaros cuántas copias digitales hay de la Biblia. Lanzo la pregunta. Oh, Wow. más que el físico, Pues posiblemente. Seguramente. yo me apego a lo que ha dicho Lisa, ¿eh? Yo También. me apego. Sí, Tú dices, mire, yo también lo creo porque se puede descargar con letras más grandes para la gente. ¿tienes que no- algún dato, José Manuel? ¿Algún dato, algo que nos puedas decir en cuanto a esto? Sí, ¿Algún dato de...? mira, en 2024 se contabilizaron más de 28.300 millones de visualizaciones de capítulos bíblicos y 1.300 millones de reproducciones de audio. Bomba. Son una bomba lo que acaba de caer. ¿Vale? El otro día estaba mirando y hay países donde aparentemente no ha llegado, sí ha llegado el cristianismo, iba a decir una burrada, donde aparentemente el cristianismo no ha fluido como nosotros quisiéramos. ¿Sabéis lo que ha pasado en esos países? O sea, las Biblias, ¿cómo se dice? Digitales, ¿no? Las Biblias digitales están aumentando en descargas y en aplicaciones en países como Uganda, en países de África, en países de Asia. O sea, el otro día vi un dato que el 80%, espero que el dato sea correcto de la fuente que tomé, pero si no recuerdo mal, el 80% de las descargas de la Biblia, no sé si eran descargas de aplicaciones o aplicaciones juntamente con visualizaciones de textos bíblicos y versículos online, pero hablaba de que el 80% en el mundo fuera de Estados Unidos, que no creas que Estados Unidos, ¿cuántos millones hay de evangélicos y
cristianos en Estados Unidos. No tenemos la cifra. ahora. 40. ¿Cuánto? ¿Cuánto? El otro día dijo lo que es la televisión, que había 50, 40 60, millones. 40 solamente. 40 millones. Yo no sé, yo apostaría quizás algo más. Pero fijaros bien, ¿no? Que hay gran cantidad entre evangélicos y luego católicos y tal. Pues dicen que la cifra que el 80% de las descargas, no sé si ya son de aplicaciones de la Biblia y juntamente con visualizaciones online, el 80% dice no eran ni de Estados Unidos, eran de fuera. ¿Qué nos está diciendo eso? Que hay una mano. A ver, yo voy a lanzar la palabra ahora, ¿vale? Yo digo que encima de todo esto hay una providencia. A ver, ahí suelta la palabra, venga. Lo que nos tienes que explicar es qué es una providencia. Nero. Providencia. La palabra providencia. Es decir, algo que alguien está haciendo antes de que suceda, conduciéndolo todo, guiándolo todo. A ver, Yo digo que el Espíritu Santo es fuego. podéis buscarme un texto ahora en directo, no lo tengo apuntado. No Sí. sé si está en Juan 16:8. Buscarlo en un momento, aquí en directo. A ver si no me equivoco. Juan, estamos en directo, ¿eh? Juan 16:8. Espérate que tengo la Biblia. Lo hacemos aquí de forma manual, aunque tenemos aquí el ordenador. Juan 16. A ver si no me El equivoco. Evangelio de Juan te refieres. Sí, Evangelio de Juan. Creo que es el 16:8, si no me equivoco. Y si no es 16:8, es 8:16. 16. A ver. 16:8. A ver, Y- léelo alto y claro. ¿Qué dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vale. ¿Quién está hablando ahí, Miguel? Cuando Él venga, capítulo 16 Cuando él de venga, Juan. Está hablando Jesús, ¿eh? Jesucristo. Jesús está diciendo, cuando Él venga, ¿a quién hace referencia a Jesús? Él hace referencia a la venida de. Al del Padre. Señor, ¿no? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Espíritu Santo. Santo. Por Vale. eso es lo que tú estabas hablando. Vale. Sí. Juan 16:8, ahí todo ese capítulo también está hablando del Espíritu Santo. Y dice Jesús, estando en su ministerio en la tierra, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. O sea, estamos viendo a día de hoy que no solamente con el papel físico, 7.000 millones de copias, sino que también con las copias y visualizaciones digitales está llegando la palabra de Dios donde nunca jamás nosotros quizás hubiésemos sido capaces de llegar. Pero eso nos está confirmando algo, de que Dios, la providencia, la mano divina está por encima de todo esto, moviendo. ¿Para qué? Para que todo el mundo, en todos los lugares del mundo, puedan tener una copia de la Biblia. Qué bien. Oye. Incluso esos lugares donde está prohibido, ¿no? Está prohibido. Pero, que pero, no lo llega, saben. pero si llega al internet, llega la Pero Biblia. llega, el Señor se encarga de que llegue a todas partes del mundo. Hablan de Corea del Norte, que bueno, como sabéis, pues allí solamente por tener una página, no una Biblia, pues puede depender de tu vida. Dicen que la cogen y no pueden repartir desde Corea del Sur, porque en Corea del Sur hay un par de iglesias de las más grandes del mundo. Sí. Y creo que reparten allí, no pueden repartir Biblia, sino hoja, y se la pasan uno a los ¿Habéis otros. visto, Israel, has visto ese vídeo hace ya tiempo que corría por las redes sociales? ¿Recordáis ese vídeo donde aparecían, creo que eran chinos, o al menos asiáticos, pero yo no sé distinguir exactamente, pero yo creo que eran chinos, donde aparecían que habría, no sé si era una maleta o una caja llena de Biblias? Iban todos a tropel corriendo a coger una Biblia y la abrazaban llorando, saltando, gozando, porque les había llevado una copia de la Biblia. Te lanzo una pregunta, Israel. De esto que estamos hablando, a ver, ¿qué reflexión me podrías dar? Estamos en directo, ¿eh? Esto no está preparado nada, ¿eh? Tú tranquilo, esto no está preparado. Pero ¿qué reflexión me podías dar? ¿Qué podías decir de la gran libertad que tenemos en España de poder tener una Biblia, 20.000 Biblias, por decirlo así, y todas las traducciones que queramos? Y sin embargo, pareciera ser, ya no hablo del mundo cristiano evangélico, sino que también no hacemos mucho caso, parece ser, a la palabra del Señor. ¿Qué reflexión me daría cuando hay otros países donde, como has dicho tú, En Corea del Norte. en Corea del Norte, ¿qué les hacen si tienen una Biblia? Pues depende de su vida y allí se hace una cosa
de esta no solamente la pagas tú, sino creo que hasta la tercera generación, o sea, tus nietos. Vale, o sea, con represalias familiares represalias a tus hijos y a los familiares. hijos de tus hijos. ¿Qué reflexión nos darías tú, Israel? Ya no de la iglesia del Templo de Mérida, sino a nivel de España, los españoles, que hay muchos que conocen, otros que no conocen. ¿Qué nos dirías? Pues, a ver, somos afortunados de que vivimos en un país con libertad religiosa. Y lo que pasa que que nos hemos acostumbrado a, ¿cómo decirle? Como a lo fácil, Acomodado. acomodados, de acuerdo. Nos hemos acomodado aquí estamos bien, nadie nos molesta, parece que tenemos de todo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué le añadirías, Hay José? una reflexión, ¿no? que estudiando, en fin, no es ahora mismo el tema, pero estudiando el tema de las copias, estudiando el tema del Qumran, ¿no? Que las copias esas que encontraron en una cueva, así hablando un poquito rápido, que sacaron una cueva que estaba comida de polvo seguramente, ¿no? Pues hacía la reflexión, me llegaba, hemos sacado esos libros que estaban llenos de polvo de una cueva, pero parece que muchos de nosotros los guardamos en casa y se siguen llenando de polvo. Ay. Amén. O sea, esto que acabas de decir roza la tragedia, Tobalo. Lo que acaba de decir José. O sea, aquellos documentos de aquel gran descubrimiento del siglo XX, de los descubrimientos del Mar Muerto, o también se conocen como los rollos del Qumran. O sea, allí se descubrieron muchos libros, se descubrieron un descubrimiento arqueológico impresionante, y libros que muchos de ellos no es que fueran nuevos, pero eran copias muy antiguas. Y como hemos estado hablando antes de Pánfilo y de tanto, yo diría, esto roza casi la tragedia, Tobalo. Porque a día de hoy, ¿qué hacemos nosotros? Cuando digo nosotros, hablo de nuestro país, nuestra ciudad, nuestra región. Nosotros que somos unos privilegiados en poder concentrarnos en nuestra iglesia, estar juntos, orar, leer, parece como que no le damos la suficientemente importancia que realmente quiere. Nos hemos acomodado, Israel, como lo ha dicho Israel. Nos hemos acomodado. Buena palabra. Nos hemos acomodado. Claro, los cristianos de Corea del Norte, Miguel, no pueden acomodarse. ¿Por qué no se pueden acomodar? Porque ellos dicen que no es una Biblia, sino hojas que en los subterráneos se la pasan. Biblias completas, o sea, le No, pasan trozos, o sea, como en la iglesia primitiva, O sea, cuando las persecuciones, ¿no? la leen y se la van pasando, y es como un tesoro. Eso lo lleva a una reflexión, pues que a mí personalmente, yo me he criado en el Señor, como muchos de vosotros, me da pues vergüenza ajena, porque la verdad que escuchas cosas de estas y te da vergüenza, porque es verdad que tenemos la Biblia y lo hemos acomodado y la tenemos muy, muy bonita en la estantería. ¿Puedes leer el texto que tienes de Primera de Pedro? No sé si era el 1, 20, 21 o 22. Segunda de Pedro, ¿no? O segunda de Pedro. ¿Puedes leerlo alto y claro? Sí. Tengo aquí creo que va al hilo de lo que estáis hablando. Pues mira, eso está en Segunda de Pedro por si alguien los quiere acompañar. Muy bien. Segunda de Pedro 1, 20 y también en el 21. Y dice así la palabra de Dios. Y entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que la palabra del Señor, o sea, no fue algo que una invención de un hombre que dijo un día, bueno, me voy a poner a escribir la Biblia y cuando lleguen de aquí a 20 siglos que la lean, no. O sea, que es algo que ha nacido en el corazón del Señor, ¿no? Bueno, pues con ese texto vamos a entrar en la segunda parte, ¿de acuerdo? A ver si podemos entrar, a ver qué hora es. Son las 11:20 y 18 de la noche. Vamos a entrar en la segunda parte. Pues aquí ya vamos de evidencias textuales. Aquí hemos mencionado ya algo, pero vamos a estar hablando de las evidencias textuales. Cuando hablamos de las evidencias textuales, Miguel, principalmente enfocándonos a la antigüedad, evidentemente, hablamos digámoslo así, de algo físico que está escrito.
recordarle a la audiencia que nos están viendo que la imprenta, no tenemos aquí el dato, pero creo que Alrededor fue del sobre el 1500. siglo XVI, ¿no? 1500 y pico, que es donde se inventó la imprenta. Ujú. O sea, es decir, que la imprenta no existía. La imprenta por caracteres móviles, ¿eh? O sea, que eso de no existía ni la electricidad todavía, ¿no? Todavía no había llegado, no se había inventado la electricidad o no se había inventado. No lo sé. En 1500 y pico ya tenían luz eléctrica, tenían lavadora y nevera. Yo creo que no. No, electrodomésticos. Yo creo que no. Bueno, pues fijaros bien que todo se hacía hasta la Edad Media aproximadamente. Vamos a hablar así mejor, con datos a lo grande. Hasta la Edad Media, la historia de la humanidad hasta la Edad Media, todo era a mano. Todo. No existían copisterías como ahora, me refiero digitales, ¿no? No existían imprentas. No. Esto de que te has ido tú hoy y quizás por 50 céntimos has imprimido no sé cuántas páginas. Más, Bueno, estamos- pues, estamos bueno, pues claros. 3 euros o 4. ¿No? ¿Has visto? En la antigüedad, Miguel, ¿cuánto costaba en la antigüedad? El otro día os pasé un vídeo a este grupo que le vamos a llamar el Club de los Investigadores de la Biblia. Sí, suena. Mira, el otro día os mandé un vídeo. No era, el tema del vídeo no era en sí, era parte del vídeo. ¿Habéis visto cómo a día de hoy los judíos, para hacer esas cajitas que, ¿cómo le llaman? Que no recuerdo. A mezuza, no, eso es lo que está en la pared. Estas cajitas que se ponen los judíos para orar todavía lo hacen, ¿no? ¿Vale? Que cogen literalmente el texto bíblico del Pentateuco y meten trozos escritos de la palabra en esas cajitas. Son cajitas de pieles hechas de animales puros, según la ley, y se lo meten en la cabeza y aquí en la mano, a la altura del corazón, y ahí empiezan a orar. Para estar orando y supuestamente tener la palabra del Señor ahí. Pero no existía la imprenta. Todo era a mano. Pues cuando hablamos de las evidencias textuales estamos hablando de documentos físicos que fueron escritos a mano. Vamos a entrar ahí, ¿de acuerdo? ¿Estáis? ¿Habéis Sí. estudiado, no? Sí, claro. Os veo ahí, no, Preparado, así. preparado. Un poquito. Muy bien, muy bien. Bueno, pues hablando de las evidencias textuales, a ver, ¿qué evidencias hay? Yo sé que hay muchas, ¿no? Hay, yo qué sé, hay muchísimas. Pero yo voy a hacer una pregunta, ¿vale? Y la lanzo aquí a la mesa. ¿Qué evidencias hay de la antigüedad y de la fiabilidad de la Biblia? Ya estamos entrando en las evidencias textuales. ¿Qué evidencias hay? A ver, ¿quién me puede decir algo aquí? Y si quieres te sumo la otra pregunta y a ver si quizás las dos van juntas. No, la otra va separada. Venga, ¿qué evidencias hay de la antigüedad y fiabilidad de la Biblia? A ver, ¿qué me podrías decir? No, hay muchas evidencias. Hay muchas Hay evidencias. muchas evidencias. Si puedes, ¿Quieres que si te te puedes generalice? remontar. O Vale. Intenta hacer algo generalizado, de acuerdo. Y luego, si quieres, pormenorizado, decimos algo. mira, entrando lo que son las evidencias textuales escritas sobre materiales de cuero, materiales parecidos al papel de la época, que no eran papel, papiro. Tenemos del Antiguo Testamento, vamos a separar Antiguo y Nuevo Testamento, Sí, si por quieres favor. luego te doy la cifra El dato total. completo, de acuerdo. Y dame más o menos fecha, es importante. Los que Sí. nos estén escuchando, quiero que tengáis en cuenta algo. Cuando hablamos de evidencia, queremos mostrar la realidad. Es decir, aquí no queremos simplemente ensalzar a algo que no lo merece. No. Vamos a ensalzar la Biblia con datos. O sea, aquí no nos inventamos nada. O sea, queremos ensalzar la Biblia porque lo merece este libro. ¿De acuerdo? O sea, aquí no es ensalzar porque nosotros somos cristianos. No. Vamos a ensalzar la Biblia, pero porque lo merece. Quiero algunos datos generales, José, si los tienes ahí. Sí. Y luego vamos a hacer algunas comparaciones, si os parece bien, ¿de acuerdo? Con algunos libros antiguos. A ver, dime. Del Antiguo Testamento tenemos 37.000 manuscritos, de los cuales 10.000 manuscritos son hasta como mucho el siglo VI, es decir, los años 500 y 100. ¿Sexto después de Cristo? Sí, Hablas del Antiguo Testamento, ¿no? sí. También tenemos... Pero ¿desde cuándo? ¿Desde qué siglo? Remóntate al principio. Tenemos también 2.000 copias más antiguas de los años 250 y 150 a.C., Más antiguas todavía. así como el papiro Ryland 458,
que Vale. está en la biblioteca John Ryland en Manchester. Más antiguo. Más antiguo. Yo quiero algo más antiguo. Sí, Yo quiero algo más. Estamos en el Antiguo Testamento, Si ¿no? quieres irte más antiguo, nos tenemos que ir a inscripciones en cerámica. Vale, pues vámonos al más antiguo de esto. Venga, vamos a lanzar eso. A ver, el texto más antiguo. A ver, la audiencia. Le vamos a lanzar ahora mismo el texto escrito más antiguo que se conoce de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, en todo el mundo entero. El que se tiene evidencia, ¿eh? Porque os digo algo, ¿eh? Después de lo que aquí hablemos hoy, ya os digo que la Biblia sigue sorprendiendo. Cuando digo la Biblia, digo la arqueología bíblica, siguen apareciendo. Y quizás mañana o pasado, quizás nos enteremos de un gran descubrimiento que dice que sobrepasa todo esto que estamos hablando, porque la Biblia es así. O sea, y ha ido sucediendo en la historia. Pero háblame del texto, si alguno recordáis, ¿cuál es el texto que se conserva, que se conserva? Ya sea en papel, sea en cerámica, sea en plata, sea donde fuese, el texto más antiguo que se tiene del Antiguo Testamento, que evidentemente es anterior al Nuevo Testamento. A ver la audiencia, a ver los que están ahí dentro. A ver, Pastor, Mero, Sevilla, a ver, que hagan apuestas en la audiencia y me digan, a ver, si alguien me puede decir ahí, escriben ahí y a ver si alguien... A ver, el texto más antiguo de la Biblia, el texto, no digo dónde. A ver, No te escuchamos aquí dentro, ¿eh? ¿me escucháis ahora? Flojito, Sí. venga. ¿Sí? ¿Me escucha? Muy flojito. Muy flojito. Bueno, vale. El hermano técnico lo está arreglando, pero el hermano Antonio, que creo que es de la mesa, nos está diciendo a través de las redes sociales que el texto más antiguo son las planchas de Ketef y Nom. ¿Puede Guau. ser? O sea, ¿quién es ese? No, pues ya no lo sé. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues, a ver, hacemos apuestas aquí. ¿Vosotros qué decís? A ver, Bueno, ¿qué son esas planchas? sí, estuvimos hablando en la reunión de unas planchas que llevaban, pues, eran de plata, ¿no? Eran de plata, eran de plata. Todavía estaba el primer templo de Jerusalén en pie. Todavía estaba el templo de... O sea, De entonces Salomón. vamos a situar el año. ¿Cuándo fue destruido el templo de Jerusalén? Más o menos. El primer templo, el que destruyó Nabucodonosor. Para situarnos históricamente. Sobre el 600 a.C. Vale, es una fecha aproximada, sí. 590, 580. Vale, bien. Esa, yo iba a decir esa es la exacta. El 586. El 586 a.C. es la historia, parece ser que fue destruido el templo el primer templo de Jerusalén, el que construyó en el tiempo de Salomón, siglo X, pero bueno, al final destruido por Babilonia, ¿no? Nabucodonosor. O sea, ya esas planchas ya existían. Entonces, ¿qué fecha le damos a esas planchas? Pues más antigua que cuando... que esa Dame una a la fecha. fuerza. A ver si por ahí por internet me quieres decir algo. El dato es... Estamos en el club de los investigadores, ¿eh? A ver. Yo no quiero estropear a la del mesa, pero 650. puede ser que sea el siglo Vale, VI. me vale ese dato. No te escuchamos, pastor, no sé si estás diciendo algo. Es que para los que no lo vean, ahí tenemos al pastor de la iglesia del Templo de Mérida, David Vega, que nos está acompañando, como siempre, ¿Me escucháis en los ahora? programas de radio. ¿Me escucháis? Un No te flojo. ¿No? Un poquito. ¿Y ahora? Bueno, pues... A ver si me escucháis Isra, ahora. ¿leíste algo sobre eso, sobre las planchas? ¿Ahora? ¿De Sí, qué te- que, eran de plata. ¿Eran de plata? Se ponían en una tumba. Muy bien, sí, descubiertas en una tumba de Jerusalén. Es eso. Vale. Pues vamos a ver, hay algo, yo quiero que me busques el texto, búscame el texto ya de esas planchas, porque lo tenemos, ¿eh? Tenemos el texto ya, el texto. Lo teníamos. El texto más antiguo conservado, ¿eh? O sea, voy a lanzar una fecha. Moisés escribió aproximadamente, que fue el primer escritor, ¿no? ¿Qué fecha fue esa? Pues, ¿Cuándo empezó Moisés? Aproximadamente en el 1400, 1500 Ah, a.C. vale, o sea, eso es una fecha en la que Moisés comenzó. Comenzó con la famosísima ley que escribió en piedra, que fue el mismo Dios quien escribió la O sea, ley. primeramente fue Dios el que comenzó la escritura, ¿no? Correcto. Estamos saltando, pero yo es que yo me estaba interesado en la fecha, porque la fecha de que Moisés comienza a escribir el libro de la ley, que se le conoce en la escritura, ¿no? El libro de la ley de Dios. Bueno, que son los
los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Sí, sí, Muy sí. bien. 1400, 1440, 1400, Vale. 1340. Bueno, pues tenemos unas planchas que se han descubierto. Y quiero recordar, si alguno está por ahí por internet nos quiere escuchar, que lo busque. Creo que en el 1979, es decir, un año antes de nacer yo nací en el 80. Miguel ya estaba nacido, Miguel es más viejo. De los restantes que estáis aquí, ninguno. Pero Miguel sí. ¿Cuántos años tienes tú, Miguel, en el 79? El 79 pues nací en el 72, pues 6 años. 6 añitos. Pues quizás viste por la televisión, ¿no? No sé si la televisión en aquel entonces. Yo entonces la La televisión primera como mucho, ¿no? Si sí, había. era Sí había. Bueno, pues en el año 1979, en Jerusalén, quiero recordar el nombre del arqueólogo. Él se llamaba Gabriel. Y estaba haciendo unas excavaciones cerca de una iglesia conocida, creo que es la iglesia de San Andrés en Jerusalén. Y allí en aquellas excavaciones, leyendo la historia de este acontecimiento, de este descubrimiento, dice que este arqueólogo estaba como frustrado, porque dice que varias veces había estado allí tratando de buscar en su trabajo de arqueología, indagando, pero no encontró nada. Y a él le sabía mal, porque claro, aquello era un lugar de sepultura que se tenía que encontrar algo muy antiguo, y no encontró nada. Y resulta que aquel día, el del 1979, no recuerdo si dice el mes o el día, lo dirá, yo no recuerdo el dato, pero en el año 79 dice que aquel día aquel hombre, Miguel, que se llamaba Gabriel, allí en Jerusalén, dice que se llevó a un grupo de muchachos que eran de una especie de, le llamaban el club de la arqueología, unos niños que fueron a pasar un día con el arqueólogo. Fijaros qué cositas, ¿no? Vuelvo a lanzar, quedaros, vuelvo a lanzar la palabra providencia, que parece que es como por casualidad, pero yo no creo que esto sea casualidad. Pero como por casualidad, aquellos niños se fueron a pasar el día, era el club de la arqueología para niños menores, y aquellos niños fueron con el gran arqueólogo a aprender de él. Bueno, pues, no sé si habéis leído o no. Hoy mis investigadores, por favor. Bueno, pues había un niño, ¿cómo se llamaba el niño? Tengo el dato. Tengo el dato. Bueno, ¿cómo se llamaba? Roberto. No. ¿Cómo se llamaba? Tu hermano mayor. Se llamaba Natán. Y bueno, se sigue llamando Natán. Creo que está vivo, porque ya ves tú, tenía 12 años en aquel entonces. Bueno, pues dice que uno de los niños, qué cosas, ¿no? De la arqueología bíblica, dice que uno de los niños dice que estaba muy irritado. Y claro, y el Gabriel, este arqueólogo, estaba un poquito frustrado porque no encontraba. Y ahora, entenderme, ¿no? Y ahora tengo que aguantar este grupo de niños y no tengo el día yo hoy para aguantar niños, ¿no? Y ahora resulta que este niño Natán, con 12 años, irritado también. De que lo ve el arqueólogo, dice, este niño me va a irritar más todavía. Y dice que para quitarse al niño de encima, literalmente, cuenta la historia. Para quitarse al niño de encima, dice, mira, vete a la tumba aquella, que ya estaba la tumba limpia, descubierta, allí no había más nada. Dice, vete a aquella tumba y límpiame bien el suelo de la tumba. Y dice que el niño se va a Miguel, a aquella tumba. Y el niño rabietado, con su rabieta, en vez de limpiar, ¿qué te crees que hace? Empieza a golpear. Empieza a golpear. ¿Qué me ha mandado aquí? No voy a decir ninguna palabra, ¿no? Me ha mandado aquí el Gabriel y dándole casualidades, no, providencia divina. Amén. Y dándole, aparece un hueco que se rompe. Y en ese hueco que se rompe, mira, ¿ves? Y el niño se queda asombrado y llama rápidamente, ¿no? A Gabriel. Gabriel, ven rápidamente. Y cuando Gabriel llega, más asombrado que el niño, abren aquello. Y debajo de la tumba, los judíos y otras culturas tenían costumbre de guardar en un repositorio que se le llamaba, creo que se llamaba así, el ajuar del difunto, para que nadie se lo robase. Y debajo de esa tumba, que creían que estaba todo descubierto, al romper el niño con la rabieta, han abierto miles de piezas, Miguel, del siglo VII a.C. Pero lo que más le llamó la atención a aquel hombre es que cuando llega allí, dice que se ve como dos colillas de cigarro, oxidadas, pequeñitas. Y aquello le llamó la atención. Dice, y cuando lo ve bien, ¿qué era? Eran 2 rollos de plata envueltos. Y tardaron 3 años en poder abrir aquellos rollos de plata. Imaginaros cuántos años, del 650 hasta el 1979, aproximadamente 2500 años. 2500 años aquellos rollos de plata tan chiquititos. Bueno, pues 3 años tardaron en abrirlo. Y
cuando lo van a abrir por primera vez, a adivinar, a ver, apuestas, ¿cuál es la primera palabra que leen? La primera palabra. La primera palabra que leen en el rollo. Yo diría ya ve. Tú la has No, leído. no, Tú la has leído. Tú la has leído. Tú la has leído. Tú has hecho trampa. Concuerdo Bien, con no, él, oye, eso. oye, que hay que leerlo. No lo va a acordar. Explícalo. ¿La has leído? No, que no. He leído el texto. No, el texto, espérate, ahora lo vas a Pero si mencionar, quieres porque te ese digo el texto lo vamos a hacer más. Nos vas a poner una música ahora al que está allá afuera, una música más espiritual, cuando lees el texto. Pero la primera palabra es Yahvé, pero sin las vocales. ¿Cuál es el texto? ¿El tipo de texto? A ver. Si Hemos no, dicho. ¿Te refieres al tipo de escritura? Al tipo de escritura hebrea, ¿cuál era? Era en hebreo con proto- el tetagramatón. ¿Cuál es el tetagramatón? nombre de- El nombre de Dios sin vocales, Vale. Y, H, V o WH. Transliterado al castellano, ¿se entiende? Bueno, pues cuando Miguel están abriendo, con cuidado, 3 años para poder abrirlo, milímetro a milímetro, porque claro, cuando lo abre, la primera palabra que ven es el tetagramatón, que son las consonantes del nombre de Dios. Era una escritura protomasorética. Claro, aquellos ya pasmaos. Ya con un cuidado, ya dijo él, esto es un gran descubrimiento. Y con razón un gran descubrimiento. Resulta que hoy día todavía está en el, ¿cómo se le llama la escala? El top, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? En el Ah, top top. one, en el top one. En el top, ¿no? En el toque. En el top 1, ¿no? El ranking, O sea, En sigue, el ranking. de descubrimientos, ¿no? sigue estando en el número 1 de texto antiguo escrito. O sea, el texto, cuando alguien nos pregunte cuál es el texto, llámalo si quieres de la Biblia, pero es el del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el texto más antiguo escrito que se conserva, Que se conserva, porque claro, el resto se perdieron por el traspasar del tiempo, como es normal, ¿no? Y más miles de años. ¿Cuáles? Las planchas de Ketefino. Así se llama. Y ahora, ¿qué había escrito? A ver, veniros conmigo. Siglo VII a.C. Jerusalén. Posiblemente esté reinando, posiblemente el rey Josías, el buen rey Josías. Hay un sepelio, ha muerto alguien, no sabemos quién es, no conocemos la identidad, pero hay un sepelio, hay un entierro, y hay un padre, posiblemente, o una mujer, o un hijo, que está enterrando a su padre, no lo sabemos. Pero resulta ser que en aquel entierro, él dice, no, antes de enterrar a este familiar, voy a introducirle dentro de la juaz Del difunto, mortuorio, ¿no? del difunto, unas planchas que contengan la palabra eterna de Dios. Amén. ¿Qué creéis? ¿Qué concepto tenían entonces antes de entrar al texto? Tomalo, o sea, esto no está en el, los que están escuchando, estamos aquí en directo, ¿Qué conceptos crees que tenían cuando en el propio ataúd, por llamarlo así, o en la cámara de mortuoria, qué concepto tenían para meterle esas 2 planchas con textos bíblicos? En planchas de plata, ¿se entiende? O sea, eso lo hacían para que durase, y la intención es esa, evidentemente. Creo que más bien era para que la palabra de Dios perdurara, ¿no? Para que quedara en la eternidad. Y también metiéndonos más en temas de... Creo que también era para que guardara el alma o el cuerpo. O sea, posiblemente alguna creencia, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero quizás alguna creencia de aquel tiempo, ¿no? En cuanto a la palabra. Pero ¿qué más podemos decir de ahí, Miguel? Podían tener una creencia errada o no, no digo eso. Pero, ¿qué sacas tú de ahí? ¿Qué valor le daban a esta gente? O estas personas, seguramente, bueno, judíos de aquel siglo. Yo puedo decir que mi padre solía hacer eso. Lo recuerdo. Cuando iba, cogía una Biblia y la metía, pues, lo que es la caja del difunto. Porque O sea, tu padre ha hecho eso cuando ha hecho algún sepelio, Sí. algún entierro, sí, ha puesto en la caja del difunto una Biblia. una Biblia dentro. ¿Y cuál era la intención de tu padre? Si no las puedes transmitir, tranquilo. De hecho, que ahora estamos hablando, me vine al recuerdo que nosotros le pusimos una Biblia, como él lo hizo, porque es la palabra de Dios, Muy bien. por lo que ha luchado la palabra O sea, eterna. es como que la palabra,
voy a decirlo así, ¿no? Acompaña al difunto, ¿no? Entre comillas, ¿no entiendes? Sabemos que Sí, nosotros como creyentes evangélicos creemos con lo que dice la Biblia, ¿no? Que el que muere, por decirlo así, el cuerpo cae en el instante, pero el alma espíritu va directamente a la presencia del Señor. O sea, esa es la esperanza. Pero lo que tú has dicho, de alguna forma la palabra, o sea, nos conectamos ahora, siglo XXI, ¿no? Tu padre Sí. murió hace unos hace añitos atrás. 4 años. Bueno, pues parece. nosotros nos conectamos con aquellos creyentes, ¿vale? Evidentemente no existe el Nuevo Testamento, nos conectamos con aquellos creyentes del siglo VI antes de Cristo de Jerusalén. Porque, o sea, al final aquí estaba el pensamiento. Añádele. Te veo con ganas de hablar. Te veo con ganas de decir. No, estoy disfrutando, escuchando, pero bueno, añadir, yo creo que la sensación que me da a mí cuando dejaban esas planchas, ¿no? O como el tío Antonio, que va a descansar, que dejaba la Biblia, es como que, oye, esta es nuestra esperanza. Sabemos que el cuerpo no está aquí, que aquí lo que queda y lo que siempre quedará es la palabra de Dios. Y es la esperanza que tenemos y es la realidad que sabemos que, como nos dice la palabra, ha ido al cielo, está en la presencia de Dios. Y es decir, con todos los mensajes de la palabra, ¿no? Como el mensaje que dice las planchas de Ketef, que si quieres ya aprovecho para decir un poco. Bueno, pues a ver si nos ponen la música de fondo, por favor, ahora, que va a decir, va a leer el contenido de las famosas para el que lo conozca. Para el que no lo conozca, las planchas de plata de Ketef y Nom, descubiertas en el 1979 con el escrito más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento. Aquí en la boca de José Manuel, en directo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre Perdona. ti. Esto que va a decir ahora, se lo lanzamos, con vuestro permiso, se lo lanzamos a toda la audiencia. ¿De acuerdo? Y vas a comenzar otra vez, porque me está gustando nada más que las dos palabras que has dicho. A ver, a toda la audiencia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué bonito. Eso decían las planchas de Ketef. Imagínate a ese hijo, no sé, mujer, no sé, mandando a escribir aquellas planchas. ¿Qué se acordó él? De la bendición de Jehová. Qué bien. Amén. ¿Te das cuenta? Qué bonito. Bien, pues ahora nos hemos puesto un poquito, ¿cómo se dice? Melancólico, ¿no? ¿Nos puedes cambiar la música a otra? A otro tanto. Bien, pues seguimos con el tema de las... Hay muchas evidencias textuales. Son las 12 menos 20 de la noche. Vale. Vamos a saltar, da igual. A ver, perdona. ¿Qué Es tipo que de no te música? escuchamos. Dale voz. Si hay alguna pregunta, lánzala. No, sí, tengo una Sí, pregunta. sí, no te preocupes. Contestamos Aquí ahora mismo. los técnicos están preguntando qué tipo de música quiere. La de antes. La de antes. La de antes, no te La del preocupes. No, principio, si es sí. esa pregunta, está bien, no te preocupes. No, es que hemos tenido un momento antes de... Un momento de emoción cuando ha dado la bendición sacerdotal del libro de números, ¿no? Creo que Del era. número Del del libro del 24 al 26. ¿Qué número? Dilo, ¿dónde está escrito? Número capítulo 6, Capítulo 6, versículo 24 al 26. 24 al 26. Ahí tenéis la bendición sacerdotal. ¿Queréis un dato? Jolly, hoy es el día de los datos. Hoy estoy de datos. Miguel, A ver, Sí. perdona. a día de hoy, ¿puedes no te repetir? escuchamos, pastor. A día de hoy, todavía los judíos siguen haciendo esta bendición sacerdotal sobre sus hijos. A ver, me gustaría 2700 casi. que la repitiese. ¿Podéis hacer esa lectura otra vez, por favor? Acá hay gloria, ¿verdad? La has Pero- notado, ¿verdad? Sí, desde aquí lo hemos sentido. Acá hay gloria, ¿eh? No, escucha. ¿La podéis leer? Seriamente, ¿eh? No sé si los que nos están viendo, escuchando, han podido notarlo, sentirlo, pero aquí ha visto gloria, ¿eh? No sé si es que quizás es un texto que Dios quería que perdurase en la historia, pero al final ha perdurado toda la Biblia entera. No sé, a ver si... ¿Eso que es de Pocahontas o algo? Sí. A ver si de esta forma... De acuerdo. El texto, números capítulo 6, Versículo 24. 24 al 26. Lo leemos para toda la audiencia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué bien. Yo también la recibo. Amén. esta noche. Yo Amén. también la recibo y también la deseo para los que nos están escuchando, además de los que estamos aquí. O sea, Amén. Bien, Amén. pues como estaba diciendo antes, rápidamente saltamos. A ver, saltamos un poco en el tiempo, ¿vale? Yo sé que ya me estáis viendo que saltamos de acá para allá. No pasa nada. No os preocupéis, yo sé que estáis Estamos atentos. preparados. Hay una evidencia que yo voy a saltar en el tiempo, ¿vale? Voy a saltar al siglo... Vámonos al siglo IV aproximadamente después de Cristo. Voy a saltar mucho, ¿eh? No. tranquilo. Pero me gustaría que Israel, el nieto del gran evangelista Antonio, nos dijera algo. Solamente te voy a pedir del códice, el códice sinaítico. Fue uno de los... Intenta acercarte un poquito al micro, que la gente te escuche. Vale, el códice, para que no lo sepa, es el prototipo del libro antiguo. O sea, la palabra códice, ¿lo puedes repetir otra vez? Sí, la palabra códice significa, es el prototipo de un libro antiguo. Vale, y ¿de qué fecha estamos hablando? Del que yo te he dicho en particular. Aproximada, no te preocupes, es aproximada. El siglo... lo tengo aquí apuntado. Ah, sí, hombre, por favor, búscalo. No tenemos memoria. Sí, hombre, El es siglo imposible. IV después de Cristo. Siglo IV después de Cristo. Es decir, yo sé que todo el mundo, el 300 y, no sabemos, 300 y, ¿no? Eso es el siglo IV. O sea, en el siglo IV se conserva un códice, y un códice has dicho que es... ¿Qué has dicho que es un códice? ¿Qué has dicho que es un El códice? prototipo de un libro. El prototipo del libro, ¿no? O sea, si esto es un libro, un códice es lo antiguo a esto, ¿no? Ajá. El formato del libro, pero lo antiguo. Correcto. Vale. ¿Y de qué año? Del siglo Cuarto. Después de Cristo. después de Cristo. O sea, hasta nuestro tiempo contamos ahí uno aproximado. 1006, 1007, 1007, 1006, 1007 más bien, ¿no? Yo creo que tirando más casi a 1007, ¿no? Sí. Hace 1700 años, ¿no? Y ya eso era una copia o... Era una copia. Sí. Era una copia. O sea, en el 1007 o, Era el o 1006 o 1007... Era el prototipo de un libro ya. Ya, claro, ya existía lo que era el códice. Como bien ha dicho él, el códice se le puede decir el prototipo del libro, pero antiguo, evidentemente. No existían las imprentas como hoy, ni como hoy se encuadernan los libros, evidentemente. Recuerdo que... José, ¿nos puedes añadir tú algo? Sí. ¿Cómo se fabricaba? Y luego os haré otra pregunta luego, ¿eh? No está aquí, pero os la voy a lanzar. Y se la voy a lanzar a Miguel. A ver si sabe contestarla. A ver, ¿cómo se hacía ese libro? Luego hablaremos del códice, pero primeramente me refiero al sinaítico. Me refiero al libro en sí, antiguo. ¿Cómo se hacía entonces? A ver, una pequeña explicación. Vale, te iba a dar otro dato. Vale. Hoy pero es te el lo día de intento los de- datos. Estáis sí. de datos el padre Se- y el se hijo. nota ¿verdad? que es el hijo. Esto es empírico. Bueno, los libros, no sé exactamente, no lo he buscado, pero me imagino que los libros estaban hechos con material de cuero o de papiro y creo que los intentaban de coser de alguna manera más rústica, ¿no? que al día de hoy. Y digamos que era un prototipo. De hecho, he visto fotos de algunos códices más modernos que este, pero todavía del siglo IX, siglo X, que todavía Sí. tampoco estaba en imprenta. No estaba la imprenta, pero ya estaba, por decirlo poquito así, más avanzado. mucho más avanzado. O sea, a ver, Miguel, enfocándonos en el cristianismo, ¿vale? Estamos en las evidencias textuales, ¿eh? Yo no me salgo de ese tema, pero saltamos, yo sé que habéis estudiado y conocéis. Hablando de las evidencias textuales. Antes de Cristo, el Antiguo Testamento completo, y no solamente el Antiguo Testamento, hablo de los textos, ¿no? De cualquier tema que pudiéramos estar tratando, de cualquier libro de la historia, también de la Biblia. Antes de Cristo, antes del siglo I, la mayoría se hacía en rollos de papiro, pergamino, vitelas, pero eran rollos. ¿Cuántos metros mide el rollo de Qumran que se descubrió? Más de 7 metros. 7 metros. Imagínate, 7 metros. Ibas abriendo por un lado, cerrando por el otro. Imagínate, ¿no? 7 metros para buscar ahí. Búscame Isaías 45:4. Escúchame, Imagínate, Miguel, ¿no? Imagínate, espérate, papá.
Y después de comer vengo y después de comer ya te lo tengo. Pero claro, un rollo de 7 metros, buscarte. Evidentemente no estaba la Biblia por capítulo ni por versículo en aquel entonces, ¿no? Pero imagínate buscarte un de estos en particular. El que fuera experto, evidentemente, lo haría más rápido. Pero fijaros, ¿no? Era trabajoso. ¿Cuándo crees que se inventó el códice, que es lo que ha dicho el Israel, que es el prototipo del libro antiguo? ¿Cuándo crees que se inventó el códice? El códice. que El códice, el formato del libro antiguo, ¿eh? No te digo ningún códice en particular. El formato, cómo se. Lo que es el primer libro, puedo decirlo así, como el formato del libro antiguo. ¿Cuándo aparece en la historia de la humanidad? El 8 o el 9, ¿no? Siglo cuarto, siglo Tú dices siglo tercero. IV. Seguimos con apuestas. Hoy es el día de las apuestas. Como apostéis mucho, como ya haya apostado dinero. Los códices que hemos estudiado, los más antiguos, son del siglo IV, si no me equivoco. Del siglo Digamos, IV una son los más fecha- antiguos, pero cuando ya tú, cuando en el siglo XXI nos ha llegado un códice, pues, hay varios, como el que ha mencionado Israel, pero cuando ya nos ha llegado un códice, que es el prototipo del libro antiguo, ya nos ha llegado un códice, que el más antiguo, creo que es ese, ¿no? Si no se han descubierto alguno más. Junto con el Vaticanus. Con el códice Vaticanus, Ujú. ¿y hay algún otro? Bueno, el De los más importantes, de los más relevantes. Alejandrinus. El Alejandrinus, vale. O sea, son 3 códices más o menos de la fecha, ¿no? Siglo IV, pues, vale. Pero yo lo que digo es el formato del libro antiguo, que es el códice. Llámalo códice de lo que sea, pero códice. ¿Cuándo apareció? ¿Tiene una historia esa? No sé, no apostáis, ¿no? No sé cuándo apareció, pero sí es verdad que Eso tiene que ver con el canon. Esa parte te pertenece a ti. El canon. no sé cuándo apareció, pero sí sé que el libro como hoy lo conocemos y los códices de la antigüedad, no sé si lo creó, pero al menos lo popularizó, se hizo famoso ese formato gracias a esto, a los cristianos. Muy bien. No sé si la ha buscado. ¿Cuándo la ha buscado ahora? No, lo estuve Ah, lo estudiando, estuviste hombre. indagando, vale, Sí, vale. sí. Digo, a ver si es que ha llegado por reflexión. No, yo creo que aquí yo creo que no está apuntado. siquiera. No está Eso apuntado. Son cosas que, bueno, Eso ha salido son de cosas que van improvisación. improvisación. Claro, entonces, el prototipo del libro antiguo es verdad, o sea, es una realidad, ¿eh? ¿Sabes? No tenemos el nombre, ¿no? Pero la mayoría de los que entienden de esto, ¿no? Sobre todo de la arqueología y gente que entiende de esto de papirología, documentos antiguos, cuando realmente hay evidencias de cuándo comenzó ese formato de libro. Llámalo de lo que sea, de matemática o de la Biblia. Yo hablo del formato. ¿Cuándo comenzó? Y qué casualidad, no es casualidad, evidentemente. Vuelvo otra vez a decir la palabra providencia. ¿Eh? Como hemos dicho antes, la palabra providencia era el descubrimiento de las planchas de Quetén, ¿no? Es que el niño estaba irritado. No, es que Dios estaba moviendo todas las cosas para que aquello apareciese. Amén. Muy bien. Porque hay una parte de la escritura. Tú sabes la gente que hay, y voy a hacer un paréntesis breve. ¿Sabes la gente que incrédulos, escépticos, racionalistas, liberales, que han negado que la Biblia existiese en aquella época? Decían que nada, que eso era mucho más moderno. Y cuando apareció esas planchas, muchos han tenido que decir, pues cuando aquellas planchas ya existían, con aquel texto, eso quiere decir que sí o sí, evidentemente, ya el texto ya existía antes. Es como evidente, ¿no? No va a existir justo en aquel momento exacto, ¿no? ¿Has visto? Bueno, la providencia divina. Bueno, pues el prototipo del libro antiguo comenzó con el cristianismo, Miguel. El códice, el códice, el prototipo, ¿no? El formato del libro, comenzó con el cristianismo. Y a ver si ahora reflexionando, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Nuestra Biblia, la evangélica, protestante. La evangélica tiene 66 libros. Total. 66 libros. A ver, ¿cuál era la escritura que manejaban, que tenían en el siglo I? Solamente el siglo I, ¿eh? ¿Qué escritura es la que manejaban? Los apóstoles, la iglesia, pero adelantándome a los escritos del Nuevo Testamento, ¿qué escritura manejaban? Pues te respondo, el Antiguo Testamento, que ellos lo conocían como la Tanakh. Ellos manejaban la Tanakh, el Antiguo Testamento. Claro, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento. El de los hebreos. 39. 39, ¿no? Porque 39 luego libros. con el tiempo Con el tiempo, sí.
Algunos introdujeron algunos libros, ¿no? Sí. Pero los hebreos, Pero los hebreos, lo que es la los Tanaj, judíos, son 39 libros. 39 libros, ¿no? Eso está ahí corroborado, ¿no? Sí, sí, 39 libros. Son los que tenemos en nuestras Biblias los protestantes también. Correcto. Vale. Ahora yo hago una pregunta, Miguel, Israel. A ver cómo estáis de reflejo. Si nosotros tomamos, ¿cuánto has dicho? 39 39 libros. 39 libros que hemos dicho que no existía el libro, ¿no? Antes de Cristo. No existía. No. O sea, el prototipo de libro no existía. ¿Qué es lo que existía? Hemos dicho Los pergaminos. los rollos, ¿no? los Ya sean rollos. pergaminos, papiros, diferentes, ¿no? Ujú. Imagínate que te digo, Miguel, trate la Biblia. Y tú apareces con un saco lleno de un montón de rollos. Espérate, búscame el libro de Ageo. O uno de los chiquititos, ¿no? De los más pequeñitos. Búscame uno de los profetas. Ah, y espérate, habiéndolo en cuenta, porque hay 39. Ahora tú, para buscar uno de esos, es bromeando, ¿no? No vamos a vender todos los libros en un saco, ¿no? Bueno, en este caso rollo, ya sea de papiro, de piel o de lo que fuese. Pero imagínate qué difícil era eso, ¿no, Miguel? De buscar un... Yo pienso que lo harían los hermanos apóstoles en el primer siglo, pues cogerían el que perteneciera y lo harían. Pero volviendo al libro, ¿no? El por qué, que la pregunta era el cuándo aparece. Y para averiguar cuándo aparece, que evidentemente conocemos que fue del cristianismo. Todavía voy a dejar el momento exacto para un poquito después. Pero sabemos más o menos que es por el cristianismo. Bueno, sabemos más o menos, no, lo sabemos, que comenzó con el cristianismo. Pero si respondemos al porqué de la necesidad de tener un formato de libro. Ahí está la respuesta. Muy fácil. A ver, ¿y no? Pues simplemente porque es más fácil de llevar y de extender, ¿no? Y de leer y de compartir. O sea, es mucho más fácil tener 66, bueno, esto después, ¿no? Cuando ya la Biblia era completa, ¿no? 66 libros, mucho más fácil tenerlo ordenado, doblando la hoja y uno encima de otro. Y ahora ya tenemos todos estos libros, lo que es un libro nuestro. Vamos a Génesis, vamos a Éxodo, vamos a Levítico. Qué fácil que lo tenemos ahora, ¿no? Bueno, esa necesidad de transportar. ¿Y por qué de transportar? Es que aquí salen cosas que es impresionante. Y nos vamos a pegar un año, Miguel, con este programa. Pues Claro. yo ahora A ver, estoy pensando... meditar. Yo quiero que reflexionéis. Sí. Y los que están ahí escuchando, ojalá que estén ahí atentos para que reflexionéis, porque Yo ahora aquí se va a aprender, ¿eh? me estoy haciendo una pregunta. ahora Atentos. mismo. Una pregunta-respuesta, como lo quieras ver, a lo que tú estás preguntando. Cómo las cartas estas que escribían Pablo, que iban circulando de un lado a otro, ¿qué formato tenían? ¿Cómo lo hacían para que fuera fácil de llevar? ¿Estaban intentando ya hacer una especie de libro? Posiblemente. rollos. Yo evidentemente no estuve en el primer siglo, tengo 46 años. Pero posiblemente, quizás los primeros escritores del Nuevo Testamento seguramente también escribieron en rollos. Es decir, papiro, posiblemente papiro seguro, y también muchos en vitelas y en pergaminos y tal. Cuando digo pergaminos son pieles, escrituras de piel a una cara. Cuando digo vitela es piel a dos caras. Cuando digo papiro es la planta de papiro, que era el papel antiguo, ¿vale? Pero seguramente escribieron así, seguramente en rollo. Pero claro, cuando han pasado el tiempo y la iglesia primitiva, yo me lo imagino, tienen los rollos del Antiguo Testamento. Cuando digo los rollos, digo que no es que sea un rollo, es que me refiero a que están los libros en rollos. Pergamino, ¿no? En pergaminos, ¿no? En rollos de papiro y tal. Tienen los rollos del Antiguo Testamento. Y ahora tienen también, cuando ha llegado al final del primer siglo, ¿cuántos libros van? Del Nuevo Testamento. ¿O rollos? Son de 27 libros del 27 Nuevo libros Testamento. más del Nuevo Testamento. Nosotros decimos libros a día de hoy, entonces eran rollos. Imagínate la iglesia primitiva del primer siglo con 66 rollos, que ya no 39. Ya engordó aquello, ya explicarás tú también, no sé si será hoy ya, nos explicarás el canon. Pero ¿cómo engordó aquello, no? De 39 pasó a 27 más, 66 libros. Claro. ¿Quiénes fueron los grandes portadores del Evangelio?
Los discípulos. En una palabra, ¿los judíos o los cristianos? Los cristianos. Bueno, Los cristianos. cristianamos. Los judíos fueron, vamos a decirlo así, ¿no? El Antiguo Testamento fueron los guardianes, ¿no? Que dio los depositarios de la primera revelación, por decirlo así, del Antiguo Testamento. Pero los que distribuyeron en el mundo entero, de una forma apasionada, lo tenemos en la Biblia, ¿no? Y en la historia del cristianismo, ¿quiénes fueron los que salieron por todo el mundo? Tobalo, vea. Los cristianos. Los cristianos eran los que difundieron todos los libros y toda la palabra que salía de la boca de Dios. También decir que los judíos, como tú bien has dicho, guardaban y no compartían eso con los gentiles, que los gentiles quería decir con los cristianos que se convertían. Eran más propios. Eran más propios. No decimos que no lo hicieran, pero eran más propios. Eran ¿no? más propios, sí. Claro. Pero ¿Qué necesidad hubo entonces? Imagínate imagínate a un evangelista con un saco, Con los de 66 66 Imagínatelo. A ver, desenvolver esto, vean. Yo dejo a vosotros Sí, desenvolverlo. pues nada, la necesidad, al fin y al cabo, donde estamos llegando, yo creo es que había que desarrollar una manera más fácil de poder transportar y de compartir y de extender la palabra de Dios, ¿no? O sea, que se hizo la necesidad inevitable de tener, evidentemente, otros formatos más accesibles. O sea, imagínate que todo esto de copiar y copiar fue un trabajo extraordinario. Pero llegamos entonces al cuarto siglo, a los grandes códices unciales que se llaman, que quiere decir como letra mayúscula. Vamos a dejar a Israel ahora en esta evidencia textual de ese códice, que yo voy a decir algo, ¿vale? Que el prototipo del libro antiguo, no tengo el nombre de una persona en particular porque no lo tenemos nadie, pero yo digo que el libro como formato fue inventado por cristianos, por la gran necesidad que tenía de transportar esos 66 libros. Porque si fueran sido otro tipo de creyentes, ¿vale? Donde simplemente los guardan en un lugar y ahí no se tocan, como era también más bien la cultura judía, ¿no? Que era más bien guardarlos y si se lee en la sinagoga y tal. No digo que no lo copiaran, mucho menos, copiaron muchísimo, y no digo que no lo repartieran. Pero los que realmente se preocuparon de extender el evangelio, nunca mejor dicho, en cuanto al libro, fueron los creyentes. ¿Por qué hicieron eso, Miguel? ¿Por qué los creyentes salían? ¿Quién les había dicho aquello? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Claro. Y todo el que creyere. O sea, tenían el mandamiento. Claro. Entonces ellos fueron por todo el mundo. Y claro, y para ir por todo el mundo, claro, con 66 rollos era muy complicado. Entonces los cristianos fueron los que inventaron el prototipo. Yo lo digo así, ¿vale? No hay una evidencia evidentemente 100%, pero casi todas las evidencias apuntan que fue el cristianismo. Israel, el códice Sinaí. Cuéntame, en las pocas palabras que pueda, un pequeño relato de ese descubrimiento. Lo descubrió un erudito alemán. Te digo el nombre porque Sí. es un poco complicado. Es raro, no, tranquilo, porque son idiomas que nosotros evidentemente no manejamos. Sí, aquí está. Constantin von Tischenfort, conocido como Constantino Tischenfort. Lo descubrió en el monasterio de Sinaí, al pie del monte Sinaí, en Egipto. Lo que pasa es que en una biblioteca. Sí. ¿En una biblioteca de dónde? En una. Biblioteca, pero ¿dónde estaba la biblioteca? ¿Me has dicho antes Sinaí? Sí, en ¿A qué un te monasterio. ¿A qué te refieres con Sinaí? Estaba en la falda del monte Sinaí. O sea, ¿estamos yéndonos entonces dónde? José, ¿dónde es eso? Situar geográficamente, he dicho Sinaí. Sinaí, pues, El Sinaí que nosotros conocemos. Israel. No, No, está en No. el desierto de Madián, está tampoco. ¿no? El monasterio se llama el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Al Sinaí. pie del monte Sinaí. ¿Dónde está el monte Sinaí, Miguel? Por favor. Entonces, Jerusalén, ¿no? No, ¿un en Jerusalén? No. En Sí, Egipto. ahí. Evidentemente en En Egipto. Egipto, claro. Evidentemente son países que limitan, Vale. pero el monte Sinaí salieron de Egipto, dice la Biblia. Salieron de Egipto, de la esclavitud, ¿no? Los hebreos. Sí. Y
3 meses después pararon a las faldas del monte Sinaí. Es famosísimo el monte Sinaí, Ujú. ¿vale? Allá aquel monte donde Dios aparece con aquella teofanía extraordinaria. Bueno, pues allí hay un monasterio. Sí. O sea, hay un monasterio, tío. Qué casualidad. Hay un monasterio antiguísimo, ¿vale? Ve, buscarlo. Sigue Israel. Ah, sí. Pues, pues ahí, en 1844, encontró 43 hojas de ese códice en un canasto de basura que el bibliotecario decía que iba a quemar, porque no sabía ni lo que decía. No digo lo que hacía. O sea, fijaros bien, es que no hemos llegado a hablar profundamente de ese códice. ¿Vale? Solamente un dato, ¿vale? A ver, levanta la Biblia, Tobalo. Esa Biblia que tienes en la mano, Sí. buena parte de lo que tienes escrito ahí es gracias a ese códice. O sea, tú tienes la palabra de Dios en tus manos, ¿no? Y estamos confiados por un montón de argumentos que no vamos a tener tiempo esta noche de darlo. Buena parte de eso es gracias a ese códice. Y ahora resulta que ese descubrimiento, vuelvo a decir la palabra, providencia divina. O sea, yo digo que ese hombre, bueno, es verdad que fue un erudito y tiene mucha historia, ¿no? Lo podéis buscar. Yo le llamo el apellido un poco, porque es que entero no sé decirlo. Yo lo digo más o menos como Tischendorf, algo así, ¿vale? Que no sé si lo digo bien y no sé si alguno que conozca el idioma ese lo dirá, no tengo ni idea. Pero el tío, un erudito pasado en su tiempo de 1800, ¿cuánto? 1844. 44. En 1844 se marcha al Sinaí, se mete en el monasterio y allí había, en muchos monasterios como de la antigüedad hasta la Edad Media, sobre todo la Edad Media, había muchos monasterios donde se le iban a copiar, ¿no? Bueno, pues estando allí, el tío tiene una visión. El tío tiene una visión, evidentemente que está la mano de Dios detrás de todo esto. Tiene una visión que hay allí unos monjes que están tomando aquellos pergaminos y ¿qué quieren hacer con ellos? Es que no sé, lo encontró en un canasto de basura. En un canasto de basura. Yo leí en otro lugar que aparte del canasto, los estaban tirando en un canasto, dice, con el fin de luego quemarlos para calentarse. Fíjate. Voy a dar un dato, venga, estoy el día de los datos. Venga, di. Si me equivoco, Uno la más. audiencia, lo digo ahora, me bailan los nombres, no sé si es el sinaítico o el alejandrino, ¿vale? Me bailan un poco los nombres, pero creo que es el sinaítico. ¿Sabes qué? No sé si es el sinaítico, ahora me baila un poco los nombres, pero creo que el sinaítico se llegó a pagar una parte de una grandísima cantidad de dinero ¿Se llegó a qué? con el tiempo. Se O sea, asustó. no sé a quién lo vendió, no sé si es el sinaítico, pero uno de los tres. Fijaros bien, o sea, el que tiró aquello a la basura, ese monje, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, evidentemente. Pero cuando Tischendorf está allí y se fija en la papelera, dice que rápidamente, dice que vio, dice, este texto tiene que ver con el texto, creo que le llamaban el texto tipo alejandrino, que era muy famoso, siglo II, III, incluso antes, ¿no? Muy famoso. Y cuando llega allí, rápidamente lo ve, dice que se entusiasma tanto, ¿lo habéis leído la historia? Se entusiasma tanto este hombre de verlo que los monjes largos, era un poquito largo, a ver si ahora me pilláis. Los monjes, cuando se han dado cuenta que Tischendorf es un tío erudito y ha visto aquellos como papeles que valen poco, ¿no? Y ha visto que le ha dado mucha importancia, ha dicho, quieto para acá, estate quieto. Porque por lo visto habían un montón, no recuerdo la cifra, pero buscarlo creo que eran más de 200, ¿vale? 200 páginas creo que había o más. Y fue tanto la euforia que puso él, que luego él lo reconoce, dice, ay, puse tanto asombro, tanta alegría, dice, ahora me arrepiento. Tenía que haber callado y haberse lo pedido con más, oye, mira que me llevo esto, como lo vais a tirar, no, en nuestro idioma. Pero los monjes, Miguel, cuando lo vieron, le dijeron, no, tú esto no te lo llevas, te dejamos que te lleves 42 copias, pero el resto lo dejas aquí. Y por eso es que luego algunas copias después se vendieron, creo que fueron, te estamos hablando hace muchísimos años, se llegó a vender por 2,5 millones, creo que fueron de dólares, creo que fueron. De aquel tiempo, Creo, no sé si era de dólares o libras esterlinas, bueno, me baila, pero bueno, da igual, este dato no lo apuntéis, una grandísima cantidad. Yo lo tengo. A ver, lo tienes, a ver, dímelo. Mira, había dos descubrimientos que hizo este hombre. Vale. En 1900, como te he dicho, en 1844, las 43 hojas. Y el resto es en 1859.
que, que, que encontró el resto, así, el resto del manuscrito, incluyendo el Nuevo Testamento, casi completo. Casi completo. Bueno, pues para que veáis, yo vuelvo a decir, providencia divina. O sea, ¿cómo puede ser que aquellos manuscritos con tantísima importancia que nosotros a día de hoy, buena parte de nuestra Biblia, toma de fuente de esos manuscritos, bebe de aquel manuscrito, aquel códice? Porque evidentemente por la crítica, es decir, los que estudian y los que traducen, ¿no? ¿Vale? Finalmente, después de analizar, dando cuenta de que evidentemente es un texto muy fidedigno y por lo tanto evidentemente lo toman como fuente. Sin embargo, estaban ahí tirados en la basura. Y diciendo de que los ve, tanto entusiasmo que no se los que se lo llevaran todo. Pero vuelvo a decir, aquellos monjes, ¿sabes lo que hicieron con aquello? Ya no los tiraron a la basura, ni los quemaron, sino que los reservaron porque se habían dado cuenta que tenían valor. Claro. Que no era por otra cosa. Y con Porque el- ellos no sé hasta qué punto ellos entendían el idioma en el que aquello estaba escrito, evidentemente. No lo sé hasta qué punto entendían o no. Y tampoco sé hasta qué punto qué valor le dieron. Evidentemente el valor que le dieron, cuando lo tiraron al cubo de la basura, literalmente, mucho valor no le dieron. Pero fijaros bien cómo la providencia divina en aquel momento están desmantelando un libro que dicen que no vale para nada, que lo van a tirar a la basura. Y qué casualidad, no es casualidad, que aparece allí un erudito llamado Ticheton que los recupera. ¿Los recupera para quién? Los recupera para que al final, nuevamente, otro eslabón en la historia, que lo que hace es que al final sigamos teniendo un texto todavía más fiable. Anda. O sea, tenemos para dar argumentos sólidos, no. Lo siguiente, no existe otro libro como el libro de la Biblia. Amén. Muy bien. A ver qué hora es. Al final hemos dicho que no íbamos a estar hasta las 12, pero al final son las 12:10. ¿Algo que añadir, Israel, al códice sinaítico? Sí. Después de que descubrió los 43 hojas, hizo varias expediciones. Y el... A ver si lo tengo aquí. A ver, sí. Unión Soviética, no. Lo tenía aquí. A ver si lo encuentro. A mí. Vale, sí. Realizó varias expediciones al monasterio, con el apoyo financiero del zar Alejandro II de Rusia, en la misión de 1859. O sea, volvió otra vez, claro, con el interés de intentar recuperar aquello. Pero este hombre no tenía el interés, leerlo es una historia fascinante. O sea, ¿Ese hombre era cristiano? Sí, por supuesto. Claro. Ese hombre no tenía interés económico. No tenía ningún interés económico. Lo tenía el fuego del Espíritu Santo. Tenía el interés de recuperar todos los textos antiguos que pudiera para que pudiéramos tener el texto más fidedigno. Por eso la pregunta que hemos hecho antes, ¿qué evidencias hay de la antigüedad y fiabilidad de la Biblia que tenemos nosotros hoy? Escucha, ¿cuánta sangre se ha vertido? ¿Cuánto se ha gastado? Para que al final tengamos lo que tenemos. A ver, ¿estamos bien? ¿Añadimos 10 minutos y terminamos haciendo una comparación? Porque yo creo que es que la comparación es necesaria. ¿Sí? Sí, estupendo. Vale. O sea, tenemos un códice que hemos dicho del siglo... Bueno, tenemos muchos, pero bueno, el que hemos mencionado, hay 3 códices importantes del siglo IV. Vamos a este siglo IV que están alrededor de ese siglo. 300 y pico después de Cristo. Hemos mencionado las planchas... Ayudarme, ¿eh? De Ketef. Ginón. Las planchas de Las Ketef. planchas, ¿de qué siglo? ¿De qué hemos dicho? 650 Antes de Cristo. Cristo. ¿Qué más hemos dicho? Recordadme porque a mí se me va a dar ver. ¿Qué más evidencia hemos dado hoy? Planchas de Quete, el manuscrito este tan antiguo. También hemos hablado un poco del Qumran. Del Qumran, vale. Vamos a detenernos ahí y si os parece bien, con el Qumran y un par de comparaciones con libros con libros antiguos, pero libros de obras universales, ¿vale? Que así es como la gente lo entiende. A ver, dime el principal descubrimiento del Qumran. Cuando los que no entiendan, cuando digo Qumran, es un lugar que está alrededor del donde está el Mar Muerto, ¿vale? Que también se le conoce como los descubrimientos del Mar Muerto, ¿vale? Es decir, está al norte, sur, este, al sureste de Judea, para que nos entendamos, ¿vale? Allí hay unas cuevas, buscadlo si queréis. Hay varias. Explícanos, te dejo. A ver, rápido, ese descubrimiento. El descubrimiento. Otro día lo daremos muy profundamente, porque hay mucho que hablar. Bueno, en el
Qumran se descubrieron varias cuevas que tenían varios pergaminos, la mayoría datados desde el siglo II al III antes de Cristo, y un descubrimiento fascinante que se le conoce hoy como el Gran Rollo de Isaías, que data del 125 antes de Cristo. 125 antes de Cristo. Digo fascinante porque es que antes del descubrimiento la copia completa más antigua que teníamos era del 900.000 después de Cristo, de uno de los O códices. sea, hablas de un rollo de Isaías Sí, descubierto del siglo, o sea, del 125 antes de antes Cristo. de Cristo. Vale. Y anterior, ¿en qué año se descubrió eso? Tienes que decirme el año aproximado. El Qumran se descubrió en los años 60, si no recuerdo mal. 40 y tantos, El 46 40 y o tantos, por ahí. 1946 se descubre el primer descubrimiento, ¿vale? Del Qumran. Luego siguieron algunos años más. Pero en 1946, de acuerdo. O sea, en 1946, eso está en Israel, evidentemente. Lo descubre. No vamos a entrar en detalle porque es que si no nos perderíamos por él, porque es una historia también fascinante que también vuelvo a decir, en ese descubrimiento, providencia divina. Ya otro día, y si no la gente que lo busque ya sin que lea, ¿vale? Van a entender que es un descubrimiento extraordinario, que cayó muchísimas bocas de mucha gente incrédula. Pero ahí se descubrió un rollo de Isaías. Yo creo que me hables de ese rollo. Pues como estaba diciendo, Valga la expresión, ese rollo. fue un descubrimiento fascinante porque era una copia completa del libro de Isaías, un rollo, como hemos dicho, de más de 7 metros. Decía fascinante, aparte de porque es mucho más antigua, porque es que lo compararon y resulta que es prácticamente... ¿Con qué lo compararon? Yo con necesito conocer ese dato. Sí, pues mira, estamos... El gran rollo de Isaías en el 125 a.C. lo compararon con el códice de Leningrado o el de Alepo, que son más o menos Leningrado. Con el de Leningrado, que es del año 1000, del 1008, Después de Cristo. O sea, 1100 años, 1100 años de diferencia. Y vieron que había perdurado el mensaje prácticamente igual. O sea que cuando hacen comparación del Isaías de 1100 años más antiguo Sí. con el Isaías de 1100 años más temprano, es decir, más moderno, por decirlo así, o sea, son 1100 años de diferencia. ¿Cuántas copias pudieron haber por medio, Miguel? O sea, desde aquel, que era el texto, ya os adelanto, ¿vale? Yo sé que esto quizás no vaya a responder. El texto de Isaías es un texto, se le llama protomasorético, es decir, no contenía las vocales. Las vocales vinieron después en el texto hebreo. Eso se le llama un texto protomasorético. Otro día daremos eso, que es muy largo. ¿Vale? Las vocales vinieron después. O sea, es un texto que todavía no tiene ni las vocales. Antiguo. Lo comparan con el texto que ya sí es masorético, que es del siglo X después de Cristo, 1100 años. ¿Y qué sucede? Que son prácticamente... Háblame de la similitud y de la... ¿Cómo es la otra palabra? Y de la exactitud, por llamarlo así, ¿no? Similitud y exactitud entre los dos. Cuando tú los cotejas, ¿no? Este de 1100 años entre los dos. Son dos copias, pero 1100 años. Sí. Cuando los estudiosos y académicos, ¿qué han hecho? A ver, dime. Que si quieres lo podemos ver con un ejemplo. Venga, perfecto. Pues mira, está ahí nuestro hermano técnico presente. Sí, el hermano Mero. Si puedes poner la Mero pantalla, Manzano también. te deja una imagen. Te deja una imagen que pone número 1, pone un 1, pone el gran rollo de Isaías. Pastor, al final nos quedamos hasta y media, ¿verdad? No te preocupes, podéis quedaros porque la audiencia está... No te estamos escuchando, ¿eh? Que No lo me sepas. estáis escuchando. Disculpa. ¿Me escucháis ahora? Ahora. ¿no? Ahí. Ahora. La audiencia están aquí escuchándonos y viéndonos y está siendo una bendición de noche, ¿de acuerdo? Solamente animaros y la audiencia me preguntan por el hermano Tobalo. Me preguntan que le gustaría escucharle un poquito más. ¿No se me escucha? Ahora le mandamos cantar Sí. alabanza. Pues tendrá que cantar alabanzas, pero el hermano Tobalo nos pregunta a la audiencia que le quieren escuchar. Pues nos tendrás que hablar un poco, hermano Tobalo. Pues yo estoy hablando. Hombre, nosotros, oye, nos debemos a nuestra audiencia. No, lo que ellos quieran, lo que ellos quieran. Venga, lanza esa imagen que te ha dicho. La tienes dentro. vale. A ver, ¿qué imagen estás lanzando? Pues Ven, mira, enséñanos un poco. esta imagen A los es que del... estamos en la mesa también. Por favor, Sí. bájale un poco la música que tenemos aquí de fondo, bájale un pelín. Esta imagen, respecto a lo que estamos hablando, es del gran rollo de Isaías. De hecho, es una imagen,
sacada de la página web del Museo de Israel, donde O sea, se puede, Sí, sí, eso me donde se interesa. puede ver el gran rollo de Isaías al completo y con una calidad y una nitidez increíble. De ahí está sacada esa imagen, ¿vale? Vale. Entonces podemos ver ese rollo de más de 2000 años, de 2100 años en internet, prácticamente. Y estuve buscando en este rollo un versículo para hacer la comparación con el códice que estábamos hablando, ¿no? Del códice de Leningrado. ¿Has aprendido hebreo para esto? Un No poquito. creo, ¿sí? Que no. Este rollo, brevemente, lo tradujeron unas personas que estuvieron trabajando más de 20 años en los rollos del Mar Muerto. Se llaman Peter Flynn y Eugenio Ulrich, ¿no? Son expertos en lengua hebrea, ¿no? Y la traducción que sacaban de este rollo, que ellos son ingleses, lo traducían al inglés y yo lo he traducido al español lo mejor posible. Vale, es para tener una idea, porque evidentemente no vamos a danzar aquí del hebreo al inglés y del inglés al español. O sea, pero es para que veáis y para que los oyentes vean, o sea, la gran similitud incluso del hebreo al inglés y ahora nosotros del inglés, que imagínate, ¿no? O sea, que nosotros al final no somos expertos en esto, sin embargo hay una similitud. Léelo, por favor. En definitiva, las imágenes que están viendo en TikTok, hay un fragmento que es el capítulo 40, versículo 7 de Isaías, que 47. traduce, ¿Lo podemos buscar, por favor? Sí. 47. Lo quiero tener aquí. en la lista. pero no va a coincidir exactamente Vale, con el que pero tenéis, me pero luego gustaría lo tenerlo. veremos. Vale, para cuando estés leyendo, Sí, para observarlo, a ver. 47, ¿no? Dice. sí. Yo aquí no lo leo, tú lo lees ahí. La traducción literal de este texto sería: la hierba se marchita, las flores se desvanecen, cuando el aliento de 4 puntos. Vemos en la imagen que hay 4 puntos también. Si se fijan en la imagen del pergamino, hay 4 puntos. ¿En qué lado? Señálalo para los que estén ahí que lo vean. Como no lo señala el hermano técnico, si puede Pero señalar bueno, los 4 puntos. Digo, en la derecha, a la izquierda, abajo. Está en el medio. En el medio, hay 4 puntos. ¿No son los únicos 4 que hay? Sí, En medio de las letras, ¿no? 4 Sí. puntos seguidos, vale. 4 puntos. ¿Qué quieren decir estos 4 puntos? Bueno, pues muchos escribas muchas veces, haciendo una reverencia, no se atrevían a pronunciar el tetragramatón, ¿no? Esos 4 puntos Vale. son las 4 letras del tetragramatón, el nombre de Dios. Entonces, si lo dijéramos literalmente, sería: cuando el aliento de Dios sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es la hierba. Sigue diciendo: la hierba se marchita, las flores se desvanecen, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ese es el texto protomasorético Sí. del 125 a.C., encontrado en el Qumran. Sí, Bueno, pues ahora dinos ahora el otro texto. sí, vamos. ¿El texto de cuál? ¿Ahora cuál me vas a decir? No, te voy a decir el mismo texto, pero la siguiente imagen, hermano Mero, que es el número 2, que es la traducción del Códice de Leningrado, con De más Leningrado. de 1000 años de diferencia. Recordad que el Leningrado es una copia completa del Antiguo Testamento solamente, ¿eh? Pero completa. Y entre ellos, evidentemente, está el libro de Isaías. Te escuchamos. ¿La tienes, hermano? Ahí podéis ver la traducción del hebreo: se secó la hierba, se marchitó la flor, porque sopló sobre ella el viento de Jehová, ciertamente la hierba del pueblo. Sigue diciendo: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Buah. Yo no sé si habéis seguido la lectura. ¿Tú las has seguido? Yo tengo aquí Reina Valera, ¿eh? Reina Valera, ¿vale? Es impresionante. Voy a leer a Reina Valera. Lee Reina Valera. Y los que... No sé si podrás tú poner ahí Reina Valera, Mero. No lo sé, sí. Bueno, ya está, no pasa nada. En la tercera Reina foto Valera, Tobalo. Reina Valera, ¿vale? Isaías 40, 7 y 8, ¿no, José? Léemelo, Tobalo. Isaías 40. Isaías capítulo 40, versículos 7 y 8. Tengo aquí. Isaías, sí, ¿dónde está aquí? Te falta una página. Recuerda que esa Biblia está... Esa Biblia es del año Isaías 40 has dicho, ¿no? Sí, 40, versículos 7 y 8 solamente. Consolaos con el No. 40. Has dicho el 7 y el 8. Sí. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secarse la hierba, marchitarse la flor,
mas la palabra de Dios la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Concluye. La verdad, la reflexión Una que... pregunta primero, Tobal. A ver, Tobal, tú que has leído esta ahora mismo y habéis escuchado lo que ha leído José Manuel. Así, Prácticamente- evidentemente no tienes ahora mismo las dos delante, pero Es prácticamente la misma. cuando nosotros decimos y cuando los académicos dicen el texto es esencialmente el mismo, a esto se refiere. O sea, tú lo lees, prácticamente el mismo. ¿Qué cambia? O sea, el mensaje, nada. Incluso las palabras a veces son casi corta y pega. Son iguales. Vale. Concluye. Nada, estudiando esto, no puedo hacer una reflexión, ¿no? Que me golpeaba bastante fuerte. Hemos leído un texto del siglo 125 a.C., otro del 1000 y otro de la Reina Valera, que es del 1960. Y vemos que es igual. O sea, el esfuerzo, digamos, entre comillas, o la palabra que has utilizado tú antes, como has dicho, Sí, la similitud, ¿no? no, La exactitud, providencia. Vale, providencia. la providencia que ha hecho Dios a lo largo de los siglos para traer su palabra a nosotros, ¿no? Y yo me hacía esta pregunta en casa. ¿Vivo realmente sabiendo, creyendo 100% que este libro que me ha llegado a mí es la palabra de Dios? Y es una pregunta que también me gustaría que se hicieran los que nos están viendo. O simplemente pienso que es un libro que se ha escrito, es la palabra de Dios, sí, pero lo tengo aquí. O sea, entonces, Tobal, Miguel, entonces si alguien nos pregunta, "Coño, ¿y quién ha escrito ese libro? El libro este que has comprado, ¿no? Pues, utilizo esta forma, esta expresión. Ese libro que tienes en la mano, que si solo han escrito 4 hombres, ¿no? ¿Alguna vez no habéis escuchado que la gente no le ha dado el valor que realmente tiene la Biblia? La importancia, ¿no? La importancia que tiene la Biblia. Pues yo le respondería básicamente con una cosa que me gustó mucho y es la descripción, ¿no? Y dice, la Biblia fue escrita a través de un periodo de 1000 a 1600 años por 40 autores que la escribieron desde el 1500 a.C. hasta el 95 después de Cristo. Fíjate tú la historia que tiene la Vamos, que Biblia. tenemos aquí, no vamos a tener vida para poder hablar. Nada, No nada. vamos a tener vida en la tierra para poder hablar de todo el ancho y el largo que este tema tiene, Miguel. Es impresionante. Pues sí. La Biblia. Pues sí. La Biblia. ¿Has hecho la comparación? ¿Has hecho la comparación? ¿Me podrías dar un porcentaje en número para que la gente nos entienda mejor? Un Sí. porcentaje. Te doy datos. Un porcentaje en número, ¿vale? Hoy estamos Me gustaría que de- me dieras un porcentaje del Antiguo Testamento, de la exactitud y similitud. Mira, No sé si te lo lo- tienes, te ¿lo lo- tienes tú por ahí. La Similitud y exactitud de Sí. todos los libros del Antiguo Testamento, de todas las copias, de toda la historia, Sí, de todos los idiomas posibles que se ha traducido, sí. incluso su original. Pues cuidado, Jolines. Estoy diciendo que si Joder. estiramos una torre, Miguel, el otro día, buscando y mirando, decía uno, en cálculos, ¿vale? Decía, si hiciésemos una torre, con todos los manuscritos que tenemos de la Biblia antiguos, sería más alto que cualquier rascacielos que existe en la Tierra. Porque pasaba de largo el kilómetro, creo que medio. Otro dato. Dame un porcentaje, venga. Te doy el porcentaje. Del Antiguo Testamento, la exactitud entre todas las copias, que por cierto son más de 60.000, son del 98,5%. De exactitud y similitud. Y ahí introducimos armenio, ayudarme, idiomas antiguos, copto, Hebreo, arameo, hebreo, arameo, Griego. griego, siricopio, algo de... ¿cómo era? latín. Latín. Yo ahora mismo no me acuerdo con uno más. Antiguos, no hablo ya de la. Sí, sí. Yo creo que la O sea, no llegamos ni a la edad media. ¿Cuántos idiomas? Y ahora resulta que los comparan todos, todas esas copias que hay. O sea, ¿qué has dicho antes de cuántos autores tenías? 40. Te voy a preguntar algo más. 40. ¿En cuánto tiempo? Total. En unos 1000, de 1000 a 1600 años. 1600 años, vale. ¿Me podrías mencionar 2-3 lugares los más distantes posibles, si te acuerdas? Donde se escribió Biblia, parte de la Biblia, por ejemplo, Moisés, ¿dónde escribió?
Moisés escribió a las faldas del monte Sinai. Por ejemplo, ¿no? Por el desierto Sinai. Sí. ¿Y Pablo, por ejemplo, alguna carta por otro sitio? Pablo fue en Roma. Por ejemplo. O sea, ya está. Mira, mira, mira. La distancia geográfica. Ujú. Distancia de años. 40 hombres diferentes. ¿Qué os dice eso a vosotros? Ve, a ver, sigue. El Nuevo Testamento es incluso más. El Nuevo Testamento tiene una exactitud del 99,5% entre todas sus copias. Vale, vamos a terminar, pero solamente no podemos terminar, por lo menos este programa. Seguiremos el siguiente programa, no se lo pierdan. No sé qué día, 2 semanas más, ¿no? Creo. En 2 semanas estamos aquí nosotros con las huellas del cristianismo, ¿vale? Vamos a terminar una cosa que es que no podemos Sí. dejarla porque si no rompemos el hilo de la comparación. Ujú. Pero no os perdáis el próximo programa, ¿vale? Porque vamos a estar tratando la historia del canon del Antiguo Testamento con el hermano Tobalo. Vamos a estar tratando, o sea, temas que realmente nos van a marcar en la historia. O sea, temas impresionantes. Y desde aquí yo animo a todos los que nos estén escuchando. Pero antes de terminar, ¿vale? ¿Vale? Que si luego vosotros añadís lo que queráis añadir, yo necesito hacer una comparación con el libro universal más, puedo decirlo así, con mayor estatus, con mayor, ¿cómo sería la palabra? El libro más famoso después de la Biblia, por decirlo así. El que más evidencias tiene después de la Biblia, porque ninguno le gana a la Biblia, o sea, ya os lo adelanto. Pero ¿cuál es el que viene después de la Biblia? A ver qué comparaciones hacemos, ¿vale? Ese es un dato que lo tengo que dar sí o sí, porque si no rompemos el tema de comparaciones. Dime, José. Bueno, tenemos la famosa Ilíada, Bájale un pelín la música de fondo, porfa. tenemos la famosa Ilíada que se cree que fue escrita por Homero. Necesito datos, ¿vale? Este hombre es del siglo 7 a.C., es decir, del 700 a.C. Y conocemos de la Ilíada, tenemos fragmentos, 1100 fragmentos, que los más antiguos son del siglo 3 a.C., es decir, O sea, uno- fragmentos sí. de la Ilíada. O sea, aquí la mayoría de la gente, yo creo que la Ilíada ha sido súper, bueno, han hecho películas de la Ilíada, Ujú. el Troya, bueno, o sea, que el famoso caballo de Troya viene de las historias de Homero, ¿no? Vale. Es muy conocido, ¿no? Eso es una realidad. Después de la Biblia, evidentemente. Pues lo que estaba diciendo, tiene 1100 fragmentos, los más antiguos del siglo 3 a.C., es decir, unos 400 años. Fragmentos. Sí. Para que la gente que nos estén viendo, José, explícame con esa servilleta qué es un fragmento. Pues nada, muy fácil. Sí, esto significa un libro completo con un fragmento. O sea, un trocito. O sea, tenemos de la Ilíada, ¿cuántos fragmentos? 1100 fragmentos. 1100 fragmentos que al igual no pertenecen ni tan siquiera a un libro completo, Exactamente. ¿vale? Para irnos a una Que parece copia, mucho, pero que luego a la realidad son fragmentos, o sea, que no es mucho. Sigue. para irnos a una copia completa, nos tendríamos que ir al siglo X, ¿vale? Que son 1700 años desde que se escribió. O sea, que para encontrar una copia completa con el original, si decimos que lo escribió Homero, Ujú. si Homero, que vivió el siglo VII, siglo VIII, supuestamente escribió la Odisea, ¿vale? O la Ilíada también, estos 2 libros. Si el más antiguo que conservamos es del siglo, ¿cuál has dicho? 10. Siglo X. Siglo X, estamos diciendo que hay una diferencia entre autor original y copia de 1700 años. ¿Y qué dicen los académicos? Búscanlo en internet, búscanlo en cualquier libro. Dicen que Pues la obra mejor conservada la obra después de la Biblia, después de la Biblia, claro. total, o sea, 1700 años con una obra completa. Y dicen que la obra mejor conservada después de la Biblia es la Ilíada de Homero. Entonces, si ellos dicen eso de la Ilíada de Homero, Ujú. o sea, vamos a decirlo así, ¿no? Si el mundo secular dice que la Ilíada de Homero es el libro mejor conservado y transmitido después de la Biblia, y la copia completa más antigua tiene una distancia de 1700 años en cuanto al original, entonces la Biblia es impresionante. Exacto.
Voy a cerrar con esto. Yo voy a cerrar con esto y os doy paso a vosotros si tenéis que añadir algo. El Evangelio de Juan, pastor. ¿Cuál es el texto? Voy a cerrar con esto, ¿eh? ¿Cuál es el texto? A ver, que hagan una apuesta. El texto más antiguo que se conserva del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el texto más antiguo que se conserva en papel del Nuevo Testamento? El fragmento es un fragmento, súper famoso. Lanzo la pregunta y voy a responderle con esto de El Evangelio de Pero Juan. para que vosotros veáis, el Evangelio de Juan. Pastor, hay un trozo de fragmento, Miguel, que pertenece al siglo II después de Cristo, pero muy poco después, 125 después de Cristo. ¿Cuándo escribió Juan su Evangelio? En el 95 después de Cristo. Del 95 al 125, ¿cuánto va? 30. 25 años. 30 años. 30 años. 30 años desde el original de Juan a la copia que se tiene más antigua de Juan. Cuando digo copia, en este caso es fragmento, no hablamos de copia completa. Pero 25, 30 años después. Entonces, podemos decir que la Biblia, si dicen que la Ilíada de Homero, que es el libro fuera de la Biblia más famoso, con más evidencia, es la Ilíada de Homero, junto con quizás después la Odisea, ¿qué decimos entonces del Nuevo Testamento? Si hablásemos en términos de fútbol, ¿cómo lo dirías tú? A ver, en términos futbolísticos, Tóbalo. En términos futbolísticos, digamos que la Biblia tiene más consistencia, ¿no? Más vericidad. Le gana por goleada. Le gana, vamos. Le mete Es una como que el paliza. Madrid jugase con... Le mete con- una paliza. Le mete una paliza que bueno, pues yo creo que algo que añadir, Miguel. Bueno, pues que ha sido un tema muy bonito. Yo creo que los que nos han estado escuchando, pues algunos serán cristianos, otros serán simplemente observadores, agnósticos, pero que esto pues le inducirá ahora pues a leer la palabra o a meterse en lo que es en internet y verá la veracidad de lo que estamos hablando y eso le llevará a mirar un poquito más arriba. Muy bien, Miguel. Israel, ¿qué nos dirías tú para ir cerrando ya? Todo esto que hemos hablado aquí y mucho más que tú sabes que hay, que hemos estado estudiando y compartiendo. Para ir terminando, ¿qué nos dirías tú en cuanto a por qué hay tanta ignorancia entonces de la gente? O sea, la gente cuando le hablas de la Biblia parece que como que estuvieras hablando de un libro místico que no sé quién se lo inventó, ¿no? Como, ¿de dónde vendrá eso? O sea, se creen ante la Ilíada de Homero. Antes que ¿por qué crees tú que, no sé, algo que no puedas decir? Tanta ignorancia. Pues es que la ignorancia porque no sabe lo que realmente es la Biblia. Pues no lo ven como algo, como he dicho, algo que se conserva. El libro más antiguo que se conserva, el más antiguo y que se conserva al día de hoy, el primero. Y además que la Biblia tiene mucha historia y Muchísima. y ha habido muchas historias con hombres que se han encontrado trocitos de Biblia, Hay cosas. entonces, en cuanto a la ignorancia de hoy, sería porque realmente la gente es que simplemente no se ha preocupado ni de conocer la Biblia, ni de conocer su leerla. historia. Porque no hay otro libro con más evidencia, con más peso de toda la historia de la humanidad que la Biblia. Ujú. Entonces, ¿por qué tanta ignorancia? La gente no tiene en cuenta la Biblia. Los colegios, institutos, no te digo nada en España. O sea, la Biblia no es el libro que corre por los colegios, institutos ni universidades, como sí ocurría hace muchísimo tiempo. Hablo ya de siglos atrás. Por eso, tantísima ignorancia. Ujú. Y nos creemos que la Biblia es un libro simplemente antiguo, que ya no tiene repercusión ninguna. No. Tú has dicho antes, y dijiste muy bien, Miguel, que la Biblia es el libro que te ha dado la esperanza. De vida eterna. Para concluir, José.
nada, siguiendo en la línea, ver la importancia de la Biblia, como ya que saca el tema de los colegios, de los institutos, no solo por el contenido, que es el contenido, digamos, del mensaje final que tiene la Biblia, que es lo más importante, y es lo que decía Evidentemente. el hermano Miguel, pero también es un libro histórico. Podemos ver mucha historia, y esto para los que no sean creyentes tienen que admitirlo sí o sí. La Biblia hay muchísima historia, y gran parte de la historia se sustenta en relatos de la Biblia. Entonces eso en parte para los observadores que nos están escuchando, aunque no seas creyente, si te gusta la historia tienes que leer la Biblia. Y para los hermanos que son creyentes, pues mirar, hemos hablado del gran plan de Dios que ha tenido para traernos esto hoy aquí en nuestras manos. Y que valga la pena, que nosotros le demos el valor que le dan, por ejemplo, los hermanos, que también hablaba Miguel, el hermano los Miguel, hermanos de Corea, del Corea norte. del Norte, de estos países perseguidos que la guardan con pudor. Pues nosotros también creo que deberíamos hacer lo mismo, tenerla, realmente creernos, oye, que es la palabra de Dios que ha atravesado mares, ha atravesado carreteras, a través de los siglos y de los siglos, que han estado escondidas, que se han descubierto, y la vamos a tener en casa guardada cogiendo polvo. Oye, Hay que leer la yo el Biblia. primero, el que me aplico esto, Hay que leer la Biblia. hay que leer la Biblia. Muy bien. Creo que te he dado, te he dicho que concluyeras antes tú. Sí, pero no. Vas a concluir. Pero te voy a dar la pregunta para que concluyas tú ya, ¿eh? Venga, dime. Después de todo lo que han dicho los hermanos, esto ya estamos concluyendo, ¿eh? Los que estáis ahí, vamos a terminar ya. ¿Es la Biblia entonces, como algunos dicen, un libro donde hay que depositar una especie de fe ciega? ¿Qué crees tú? Después de lo que hemos estado hablando y tu propia creencia personal, ¿es realmente la Biblia un libro simplemente que hay que depositar en él una fe ciega y ya está? ¿O hay otro tipo de fe? Entiéndase, cuando digo fe ciega, fe de ignorancia. No, la Biblia tiene es claro su mensaje y tiene mucha información verídica que la podemos comprobar tanto en internet como en otros temas. Yo pienso también a modo personal que la Biblia, cuando tú la lees, tiene una manera de tratar a la persona que la lee y hace entender las cosas que Dios quiere para su vida, cómo cambiar, cómo ser buena persona. O sea, no es solamente un libro, sino yo diría que es más bien un manual de vida. Un manual que puede cambiar, que puede dar esperanza y que puede incluso sanar heridas que tengas en tu corazón. Evidentemente el libro que nos traslada el mensaje de salvación. Bueno, pues hasta aquí la conclusión, ¿de acuerdo? Yo creo que los que nos están viendo desde TikTok y en otros lugares se habrán dado cuenta de que aquí hay un club de investigadores que no vamos a parar de investigar para trasladarles más datos en los próximos programas. Muy bien. Pero son datos que les van a dar vida y vida En en abundancia. abundancia. ¿De acuerdo? Amén. Bueno, pues las huellas del cristianismo, hasta aquí hemos llegado nosotros. Podemos invitar a los hermanos Hombre, que seguimos se diciendo... quisieran. Sí, no te preocupes, son cosas del directo. Cosas del directo. Sí, sigue Miguel. Que pudiéramos invitar a los hermanos a decir que estamos en En la polígono calle el polígono de la Sí. Albarrega Calle Albarrega. Marcocinado 12. y tenemos martes. A ver, los ¿Qué martes tenemos que los martes? Los martes tenemos Continúa tú, Miguel. culto de intercesión. Los jueves, Los jueves tenemos culto de discipulado. el sábado El sábado Tenemos culto normal de adorar al Señor y escuchar la palabra. Devocional. y el domingo Lo mismo. los mismos. El domingo tenemos Santa Cena, Bueno, que es Santa muy Cena, importante. el recordatorio de la muerte de Dios que se hizo hombre. Recuerda Cuidado, que les invitamos. Entonces, a las 8 de la tarde. les invitamos. Decirles que los que entren por la puerta de la iglesia del Templo de Mérida van a encontrar un ambiente, iba a decir de misterio, pero no, es que la música me está invitando a ello. No es un ambiente solamente de misterio, se van a encontrar con un ambiente espiritual real, ¿de acuerdo? Con una palabra, un mensaje que nos ha sido trasladado en la historia. Que el Señor los bendiga, que Dios te bendiga, José, Israel, Dios Miguel bendiga, muy bien. y Tobalo, y a toda la audiencia. Dios os bendiga.
bendiga.